tenemos 15 días y las vacunas están acá. ¿Qué pasó con eso? Y eso se quedó una especie de estado de catalepsia, que ayer hubo una suerte de resurrección. Pues yo hablé ayer de siesta con el embajador Cáceres y me dijo que de vuelta eso iba a implementarse, porque en el fondo es también la misma cosa, es un tema de solicitud, de pedidos y de stock correspondiente. Ahora, lo que siempre está claro, una vez que se firme el contrato, en 2 semanas se tienen las 2 millones de dosis aquí en el Paraguay, al precio de $6.40 por dosis. Ministro, gracias por el tiempo, un abrazo. Otro. Euclides Acevedo. Tenemos que irnos, nos pasamos un minutito. Bueno, no ya viene Arturo Máximo Rubín, que quedan muchas cosas, sí, pero lamentablemente se nos fue el audio va a estar en la web, quiera escuchar de vuelta. Sí, sí. Nos vamos, gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Internet personal, la fibra óptica más rápida del país. Quitadol Rapid y Velasca. Proba Electrolyte de agua de la costa, mejor hidratación sin calorías. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Petrobras, calidad internacional al alcance de todos. Sumate a la lucha antifraude de la Asociación de Bancos del Paraguay. Comecipar, tu mejor opción. Universidad Americana, lo que quieras ser. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Radio Monumental, AM 1080. ¿Qué es el fútbol? Es una locura. Y si no la entendés, voy a tratar de explicarte. El fútbol es simple y eso lo hace tan hermoso. Es un grupo de amigos que se convierten en un equipo. Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio o entre 2, con un arquito improvisado en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritás un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor. Es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo Grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal, Arturo? Buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. Hola, Alfredo. Buen día, Arturo. Bien, gracias a Dios. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. ¿Cómo te va, Néstor? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Arturo. Saludo cordial para la mesa y la audiencia. ¿Aguantaste mucho tiempo banco? Entraba o no entraba, vino Orteman Pun a la cancha, muy buen trabajo. ¿Qué reflexión te deja? Sí, la verdad, estuve aguardando mi oportunidad, tratando de aportar siempre desde mi lugar, ya sea desde el banco, desde afuera, entrando de vez en cuando. Entonces, bueno, esta vez me tocó la oportunidad de arrancar. Era un partido muy importante para nosotros, nuevo entrenador, nuevas exigencias, nuevos objetivos, digamos, nos trazamos a partir de ayer, del partido contra River, y bueno, salió todo bien, gracias a Dios. Sacamos el resultado que fue lo más importante, y también de la forma que se dio. Claro, repreguntarte, estamos con Néstor Camacho, el tema de esperar, es como esperar turno, y reitero esto, el oficio tuyo y la experiencia te hizo entender cosas en este tiempo, ¿no?
Sí, así mismo. Yo creo que el fútbol, los años te da eso, un poco de experiencia, entender cómo funciona tu trabajo, ¿verdad? Entonces, a mí me tocó simplemente esperar, viendo también el momento de los compañeros. Esta vez me tocó jugar en una posición donde hace tiempo no venía jugando, igual que no lo desconozco, ¿verdad? Entonces eso también me ayudó a sentirme bien ayer en cancha y después de mucho volver a jugar dentro de un partido. La cuestión era jugar, entender el mensaje de Orteman. ¿Perdón? Entender el mensaje del orientador, trabajar en grupo, porque conocer la casa y eso es muy válido. Sí, eso es importante y eso ayuda mucho. Así como el entrenador, él conoce mucho de la casa, conoce mucho de cómo juega Olimpia, qué quiere Olimpia y qué tiene que salir a buscar en los partidos. Bueno, a mí también ya me ha tocado estar unos cuantos años en muchos torneos, así que bueno, también la calidad de plantel, la calidad de jugadores que tenemos ayuda mucho a que la jerarquía y la mezcla de juveniles nos pueda sacar adelante en este momento que estaba un poco complicado, pero bien sabíamos que estaba arrancando todo esto y tenemos tiempo de poder sacarlo adelante y bueno, en eso estamos, gracias a Dios, ayer con un triunfo importante, con una forma importante de juego, así que eso es lo que más nos deja tranquilos. Hablaste de la importante forma de juego y estábamos hablando con Ricardo, más que hacía hincapié Ricardo en decir cómo Néstor no juega, cómo Camacho no juega. Ricardo, ¿te quedás con Néstor Camacho? ¿O no arranca, digo? Sí, ¿qué tal, Néstor? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, la verdad que yo me pregunté muchas veces en la mesa, ¿por qué no Néstor Camacho? Conociendo no solamente tu calidad de futbolista, sino también los años que tenés en Olimpia y me parecía hasta injusto que no te tenga en cuenta Gorosito, si jugabas muy poco y ayer pudiste demostrar que sos importante para Olimpia. De hecho, en los 2 primeros goles estuviste en la jugada. Y son decisiones, ¿verdad? Son decisiones en el fútbol. En el plantel somos 30, 40 jugadores en donde el entrenador tiene que decidirse por el gusto futbolístico, por ahí, por la visión de juego que él tiene. Yo creo que para armar un equipo el entrenador piensa en lo colectivo, no piensa en lo individual, entonces seguramente por ahí pasaban ciertas cosas. El sistema, la forma de juego que quiera implementar el entrenador, ¿verdad? Entonces bueno, ahora con Orteman de entrada me pide jugar, me pide entender el juego y también él trató desde un principio de indicar qué es lo que quería en el campo de juego. Entonces eso también ayuda no solo a mí sino a todos los compañeros a entender el juego, a qué trabajar y a qué apuntar cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces bueno, a mí personalmente me ayudó, me vino bien jugar después de mucho, sentirme en confianza nuevamente y bueno, de esa manera poder aportar para el grupo. Claro, porque siguiendo tu carrera, Néstor, en los clubes donde estuviste, pero principalmente en Olimpia, donde estás ahora, yo me acuerdo que con Garnero cambiabas también de posición, había momentos en que no estaba Roque, estabas vos y uno decía, ¿quién es el referente de área de Olimpia? Y jugaban de repente sin referente, pero vos eras el más cercano al área, el más cercano al gol, y eso hace de que el técnico que venga después y vea los partidos, vea los videos, sepa la calidad que tenés vos para jugar indistintamente en varias posiciones. Por más que a vos te guste jugar en una posición específica, sos de los jugadores que se te puede pedir, jugá acá hoy, y vos jugás y jugás bien. Sí, la verdad yo me defino como un jugador ofensivo, ¿verdad? O sea, más ofensivo que defensivo, entonces eso me ayuda mucho a jugar todo enfrente del ataque
estar cerca del área, cerca de la definición de gol permanentemente. Bueno, entonces esa es la característica mía y eso es en lo que trabajo siempre, ¿verdad? Tratar de asociarme, estar cerca de crear situaciones de gol en todo momento, y trabajar también un poco en la parte defensiva hoy día, que también eso uno no se puede escapar, ¿verdad?, de esa responsabilidad, porque es sumamente importante hoy día en el fútbol moderno. Néstor, ese tema de esperar turno, entre comillas, como decíamos, quizás también pasó porque Gorosito te veía más bien como punta a vos, y por el estilo de juego quizás, con las características que pretendía en su juego, por eso te parece que quedaste relegado, porque pasa lo siguiente, llega Orteman, te da la confianza en un puesto en el que hace tiempo no jugabas y rendiste, por lo que uno interpreta que Gorosito te veía más bien solo como delantero, allí como o acompañante o punta en su estructura. Sí, yo creo que sí, también pasa por ese lado. Bien sabemos el momento extraordinario que venía pasando el Pollo, y capaz que nosotros tenemos la misma característica, él acompañando hoy día en el ataque a Roque, cosa que a mí me tocaba en algún momento, años anteriores, ¿verdad?, en algunos torneos pasados. Entonces me tocaba aguardar la oportunidad. También somos varios delanteros en el plantel, es una competencia constante todo el tiempo, y creo que todos tenemos la misma responsabilidad y también el derecho de las oportunidades, ¿verdad? Así que bueno, es una competencia sana. Es importante para los entrenadores, en este caso para entrenadores de turno, tener grandes jugadores de mucha calidad, de jerarquía, juveniles también que están apareciendo, así que yo creo que es un pequeño gran problema importante y lindo para el entrenador tener este tipo de plantel. Ernesto Camacho, Alfredo Mendoza te saluda. Hola Alfredo, ¿cómo estamos? Bien, bien, muy bien. Interesante tus declaraciones, muy interesante, sobre todo porque le das la oportunidad al entrenador a equivocarse, creyendo en que lo que él eligió fue lo que mejor le pareció para el equipo. Eso es muy interesante y muy inteligente de tu parte, en primer lugar. Segundo lugar, ¿crees vos de que no te podés adaptar para hacer el ida y vuelta, Néstor? Siempre cuando te veo jugar digo, este jugador puede hacer el ida y vuelta para poder llegar por las bandas. Lo segundo, ¿verdad? Yo creo que de oficio yo hice mucho tiempo de volante, ¿verdad? Entonces conozco la posición. Sí. Capaz por mi característica mía de repente quedo un poco colgado, digamos, en algún momento en ataque, pero la verdad ayer me sorprendió un poco de mí mismo, digamos, o sea, me sentí bastante bien dentro del campo de juego, hasta los últimos minutos que estuve en campo. Me sentí bastante bien físicamente, creo que vengo trabajando bien, entonces eso, principalmente en esa posición, eso ayuda a estar bien físicamente. Después del resto creo que es ubicación, momento, en qué momento salir, en qué momento bajar, y obviamente ver también el momento de responsabilidad de ir a acompañar, ayudar al lateral de turno, al compañero, para poder acompañar defensivamente ahora el juego. Correcto. Me gustaría preguntarle a Alfredo, la pregunta que te hizo como exjugador internacional y la calidad que él tenía, Alfredo, si no estar presionado, liberado de la inspiración contribuye mucho en esto, Alfredo. Sí, no, por eso no, pero él tiene la característica de poder sumar eso a su carrera. Por eso digo que es un jugador que tiene la posibilidad y la calidad para poder hacer las dos cosas, porque tiene buen remate, arranca bien, tiene tino para interpretar la jugada, tiene gol, que es lo más importante para un delantero, pero también tiene buena marca cuando se dispone a hacerlo. La continuidad de la marca es lo que le va a hacer el volante, el volante exitoso que uno quiere ver en Camacho, más allá de sus goles. Exitoso, digo, cuando viene a marcar y ayudar al lateral. No, por eso, sí, por eso, totalmente hay un poco.
Yo creo que a eso yo apuntaba principalmente en mi característica. De repente estar bien físicamente es lo más importante para mí, yo me veo de esa manera. Ayer creo que por momentos lo hice bastante bien, después de mucho tiempo de no jugar en esa posición, ¿verdad? O sea, también está el ritmo de juego que a veces influye mucho, pero yo creo que al momento de pisar y jugar en esa posición en el campo de juego, ya me veo como más responsable y con la responsabilidad de bajar y ayudar al lateral, de marcar esa zona para que no suba mi lateral contrario. Entonces eso es lo que de repente tengo que empezar a trabajar si es que voy a seguir jugando en esa posición o que el entrenador me siga teniendo en cuenta en ese lugar, ¿no? Inteligente, muy inteligente, Néstor, te felicito, la verdad. Me sorprende tu declaración, la verdad me siento gratamente sorprendido por tu interpretación del juego y lo que significa la asociación de un jugador con el otro, la asociación en continuo, y eso te hace ser un jugador diferente en el criterio futbolístico. Gracias Alfredo, gracias. Estamos cerrando esta charla, compañeros, con Néstor, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, Néstor, muchísimas gracias por este tiempo. Ahí tenés un padrino tuyo, Ricardo F., que reclamaba cada rato, hablando, haciendo una alusión, es decir, señalando y significando tu ausencia en Olimpia, que no estaba sumamente llamativa tu ausencia. Chao, Néstor, gracias. Chao, Arturo, abrazo grande para todos. Gracias. Así fue Ricardo, ¿verdad? Sí, para mí no puede estar fuera de Olimpia, Néstor. Para mí es un jugador importantísimo. Y lo que decía Alfredo, la lectura de juego que tiene es muy buena. Sí. Y la lectura en general me llamó la atención, la verdad quiero reiterar eso porque sus declaraciones hablan muy bien de su calidad de interpretación, porque no es fácil encontrar uno que estuvo en el banco y diga, no, el técnico eligió lo que creyó, porque hoy era su oportunidad para decir de repente no me dieron la oportunidad. Y muy sabia su declaración. Queda claro que por una cuestión de posicionamiento lo dejó al margen Gorosito. Claro. El tema de que Gorosito lo veía más como delantero, no como volante por fuera. Por eso las veces que entraba casi como para ser una opción de emergencia allí en ataque y no jugando por fuera como ayer empezó con Norteman. ¿Qué función cumplió ayer Chelo? Volante por dentro jugó en su momento Chelo, hasta que entró Rodrigo. Después se abrió un poco. Pero volante por dentro. Sí, porque salió Jordan y entró a jugar él en el Creo que no, por eso digo, volante por dentro. Sí, pero después corrige rápido de vuelta a Orteman y lo pone a Rodrigo Rojas para la recuperación. Luis. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ello Pichupe Quitadol. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contactá con nosotros al 2284-84-5 o ingresá a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Ahora Chevrolet, con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan, tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Bueno, hoy está el aniversario del Club Soldamérica. Muchísimas felicitaciones a Soldamérica cumpliendo años. Comenzó en Barrio Obrero, se sabe, futbolísticamente, después fue a Villa Lisa. Queríamos hablar con el doctor Miguel Figueredo cómo encuentra Soldamérica institucionalmente. Sabemos que bien, futbolísticamente falta, pero indudablemente eso lleva acarrea también esta situación futbolera hoy, que sabemos que hacen el esfuerzo en Soldamérica, pero juega partido esta noche, pero institucionalmente sabemos que anda muy, pero muy bien. Así que a Soldamérica, a sus dirigentes, socios, hinchas, simpatizantes, muchísimas felicitaciones. Estaba leyendo lo de Justo Villar, hablando de eso. Dice así Justo Villar: llegué de Cerrito a Villa Lisa con solo 15 años. Tenía muchas ilusiones y también incertidumbre. Y tuve la gracia de llegar a un club que desde el primer día se convirtió en mi hogar. Feliz 102 aniversario de mi querido Soldamérica, dice Justo Villar. Queríamos hablar con él. Yo me acuerdo que incluso a Velamida le criticaron mucho por el tema de la estatura de Justo Villar. Ya volvemos. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, deliciosamente natural.
Llegó el momento de actualizar tu smartphone y llevarte el nuevo Galaxy S21 precio increíble. Entrega tu smartphone actual de cualquier marca como parte de pago, cámbialo por un S21. Para más información ingresa a shows.com.py y consulta por el programa Cambiarlo por un S21. Y sin jugar desde bastante tiempo, en Olimpia Walter González, que estuvo en México, Chile, volvió, tercer ciclo, apareció ayer. Ferropar S.A. con garantía de calidad y gana todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá, Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Llegaron las ofertas del día Punto Farma. Hoy y mañana aprovecha las ofertas de cuidado personal hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Haz tu pedido en la web, en la app o llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. También se pronuncia Carlito Gianni, Confederación de Sudamérica, 1981, había jugado con Olimpia, aquella final, grandes jugadores en Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación. Dimo nos une, unite a Dimo. Entra a la cancha la nueva Cheddar Boom de mostaza, con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org y mete un golazo de media cancha tu día. Síguenos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostazo_PY. Hugo Agüero no necesita, Jorge. Así mismo, Hugo Agüero, hoy por mí, mañana por ti, nuestro amigo Hugo Agüero nos necesita. Él nos divierte todos los días, ayudarle que pronto vuelva con nosotros. Podés colaborar en esta cuenta. Nancy Ferreira Calonga, cuenta del Banco Itaú, el número es 720-2349-76. Y hay un número igualmente para Giro, el 0981-169-006, repito, 0981-169-006, giros a nombre de Hugo Agüero, conocido humorista, locutor de FM igualmente, que está internado por esta situación del COVID. Mucha fuerza para Hugo, vamos a compartir igualmente en las redes, señor. Muy bien, Luis. En Universidad de La Paz estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 061-574-42 en el kilómetro 5,5, a media cuadra del viaducto Ciudad del Este. Tu mejor futuro está en La Paz. Seguinos en redes sociales, Universidad La Paz. Nerviginol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nerviginol Plus activa tus energías y te protege. Recargate con Nerviginol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Bueno, ayer jugó Jordan Santa Cruz, después vamos a hablar con él, sé que está en otros medios también. ¿Qué responsabilidad tuvo, no? Y cumplió, ¿verdad? Sí, la apuesta más importante de Orteman de entrada fue ponerlo a Jordan Santa Cruz. Creo que cumplió. Hizo un correcto partido. Incluso Orteman en la conferencia, cuando le preguntaban, hablaba de la dinámica que él le da a la mitad de la cancha. Por esa facilidad que mucho hablábamos antes también, de que puede jugar cerca de los centrales como puede ganar posiciones ofensivas. Esa es su característica de juego. Y aparte Orteman lo conoce de la época de San Lorenzo. Pero le falta para Olimpia. Claro, le falta. O sea, cumplió dentro de todo. Ahora, lo que no hay que dejar de hablar sin menospreciar, sin reconocer el buen triunfo de Olimpia, porque lo de Olimpia fue muy bueno, lo poco bien que estuvo River. River fue un equipo muy flojo el día de ayer. A mí me sorprendió mucho River. Muy abierto. Demasiado. Mano a mano, y ese fue su error. Sí, muy... Pero un segundo, disculpame, Ricardo, me disculpan, ¿sí? Sí. Después entramos con este tema también del partido y Cerro Guaraní, que fue muy emotivo. ¿Cómo te va, Justo? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos hablando de vos, Justo, la oreja caliente del lado derecho. ¿Cómo? Tener la oreja caliente del lado derecho, digo. Justo Villar. ¿Qué pasó? Me ocurre que estaba leyendo esto, que es muy emotivo lo tuyo, y grafica lo que sos como persona. Llegué de Cerrito a Villaliza con solo 15 años. Tenía muchas ilusiones y también incertidumbre. Y tuve la gracia de llegar a un club que desde el primer día se convirtió en mi hogar. Feliz 102 aniversario de mi querido Sol de América. Grato, Justo, ¿no?
Sin duda, sin duda. Mira, han pasado mucho tiempo y muchas cosas, mucha agua bajo el puente, como suele decirse, pero nunca nos ponemos a pensar cómo salimos, cómo fuimos construyendo lo que fuimos, en realidad, y a mí me es muy grato haber encontrado a personas que me ayudaron muchísimo en mi tiempo cuando yo vine, porque como decía, yo creo que no muchos saben, pero yo vine solo, yo no tenía nadie que me vive la pensión de Solamérica durante 5 años. Y viví con mucha gente, con los utileros, con los cancheros, con todo lo que trabajaban ahí, y al final terminó siendo mi hogar. O sea que esa base, esa construcción de hogar que uno trae de familia, luego termina fortaleciendo en un lugar como Solamérica, que me sirvió muchísimo para toda mi carrera después. Describinos lo que es Cerrito. ¿Qué es Cerrito? Cerrito es mi hogar, es donde nací, en mi pueblo. Tengo compañeros, amigos, gente conocida. Tarde increíble, vamos a ver, las tardes que pasábamos con los compañeros, los amigos de poder ir a cazar y a pescar, ir a tirar, no sé, a cazar un pajarito o a jugar partidos de fútbol después por la fiesta, hasta que cuando había luna llena éramos felices porque podíamos jugar hasta la noche porque teníamos luz. En realidad no teníamos luz en Cerrito en ese tiempo, así que debíamos de imaginarnos de alguna manera cómo jugar partidos. O sea que esa era nuestra niñez. Fue corta en realidad porque yo hasta los 14 años más o menos, 14, 15, pero después ya me tuve que venir para acá. ¿Y quién te trajo? ¿Cómo fue lo de Cerrito para acá? Era arquero, jugaba en otro puesto, por eso que le haces a Sol, porque después tenés una brillante trayectoria como arquero. A mí me trae un amigo, en realidad un amigo que falleció, un preparador físico, un profesor de preparación física en Cerrito, que se llama Emilio Medina, me preparó y me trajo a Guaraní, y después pasé a Sudamérica a probar y me quedé ahí. Pero fue un tiempo de preparación con él que me sirvió muchísimo para saber lo que iba a enfrentarme, porque uno cuando está en el interior no sabe lo que es entrenar, no sabe cómo la rigurosidad de la disciplina y todo ese tipo de cosas. Después cuando uno viene acá encuentra la diferencia y por ahí ese tiempo que uno tarda en adaptarse termina jugándote en contra, pero a mí, gracias a Dios, pude tener en él, fue porque falleció no hace mucho tiempo, y siempre le estoy agradecido por la forma como me ayudó, de forma desinteresada siempre. ¿Quién es? Emilio Medina se llamaba el profesor de educación física que teníamos en el colegio. ¿Y por qué te hiciste arquero? Yo nací arquero. Espera. Uno no se Almeida, cuando te ponen Sol. Es muy difícil uno elegir el arco. Yo creo que ser delantero, uno elige ser delantero muchas veces y termina siendo bueno. Pero para ir al arco tenés que querer ser arquero. No, es muy difícil que uno le diga, anda en el arco porque sos bueno y te va haciendo. Algunas veces sí, pero generalmente es porque uno ya nace para esa posición. Bueno, y estamos hablando en este reconocimiento tuyo en el cumpleaños de Sol, el reconocimiento a Sol de América y probablemente a Ver Almeida, que te dio toda la confianza. Sí, yo en el 96 debuté, hay una foto ahí que es el primer partido que me tocó, el partido que debuto en Cancha de Libertad, y con grandes figuras en ese tiempo, estaban, no sé, Alejandro Cano, estaba una Pascotini, estaba Edgar Valdés, que es el tío creo que de Bruno Valdés, y había otra, Oscar Cáceres, buena gente con quienes compartí mucho tiempo ahí. Y ahí me hizo debutar en realidad el profesor Juan Francisco Rivera, un entrenador bastante especial, que se jugó por mí en ese tiempo porque no era yo el indicado para jugar en ese momento. Me acuerdo estaba Derlis Gómez y se había lesionado, había tenido una enfermedad y él me dio la posibilidad de jugar. Después me toca en el 97 compartir con Ever Almeida y ahí sí tuve un momento. Antes de eso estuve entrenando mucho con... ¿Estrenante en dónde? Bueno, se cortó. Es un reconocimiento, el aniversario de Sol, de Justo Villar.
Guapo Agricultura y la botella ideal para todas tus jornadas. Guapo, con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte, encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí impacto. Apostal a la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a personas especiales. Escríbenos al 0984-324-633 o ingresa a bemyflores.com. Regala amor, regala Bemyflores. Enseguida nos metemos en los partidos de ayer, Cerro Guaraní, y a fondo también, lógicamente, Olimpia River. Semana Santa, vivila en casa con Tupí hasta el miércoles 31. Elegí tu combo ideal, tatacuá, hornos, microondas, juegos de ollas, cafeteras y muchísimo más. Te esperamos en Boyana, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas de lunes a sábados. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe, Tupí. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. No podemos recuperar justo para despedirnos de él, ¿verdad? No, de momento, no, en minutos, señor, vamos a recuperarle con... Pues le agradecemos, de hecho, también este tiempo que... Le quería preguntar finalmente el tema de los amistosos, la selección que no se pudo dar. Es decir, hay un partido amistoso y otras selecciones no juegan. Pero más la llamada obedecía a esto: cumpleaños Sol y el reconocimiento que le hace Justo Villar, una de sus figuras estelares. Si tienes antojo de un buen almuerzo todos los días, de Mi Mamá Comedor, las comidas caseras más sabrosas a un excelente precio, incluyendo el delivery. Haz tu pedido al 0981-376-388. Síguenos en Instagram como Comedor Mamama. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Y vamos después a ver si podemos hablar con Jordan también, porque son pocos, es decir, hay jugadores designados para hablar, y entonces podemos hablar con Jordan Santa Cruz, el volante que ayer estuvo en el equipo de la victoria ante River. Justo, disculpanos, se cortó la comunicación. Te estaba hablando del tema de Soldamérica y este reconocimiento. Para ir cerrando, ¿qué jugadores estaban contigo cuando vos tenías 15 años? ¿Y dónde estaban hospedados, una manera de decir? ¿Dónde residían? Sí, ¿qué tal? Vivíamos ahí detrás donde hoy es el vestuario. Vivíamos ahí con Mario Valenzuela, Silvio Garay, Juan Portillo. En ese tiempo vivíamos entre 7 o 8 en una pieza no muy grande. Pero ese fue mi inicio ahí con otros chicos de interiores ahí que vivíamos. Y bueno, justo recordando, muchísimas gracias por este tiempo que hablamos. Siempre tenemos algo así. ¿Qué dijiste, Justo? No, que siempre voy a estar agradecido a Sudamérica por haberme hecho el puntapié inicial a mi carrera en ese sentido. Por eso la llamada también. Gracias, Justo, muy amable por tu tiempo, gracias. Dale, Arturo. Abrazo. Gracias. Estamos con Tito Torretito, ¿cómo te va? Hola, Arturo, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, contanos del partido de ayer y quedás con los compañeros también en la mesa. Contanos, Tito. No, la verdad que estamos muy contentos de haber ganado, ¿verdad? En la forma que se jugó, en realmente demostrar de qué estamos hechos, ¿verdad? El fútbol obviamente siempre te da revanchas, veníamos de perder 2 partidos, así que nada, obviamente igual siempre hay cosas por corregir, pero ganando siempre es mejor corregir las cosas, ¿verdad? Así que bueno, tenemos una semana larga para ir corrigiendo todo lo que capaz hicimos mal. El entrenador también va a tener más tiempo para ir mostrando más sus ideas. Entonces creo que salimos muy satisfechos en cuanto a lo que fue la performance ayer del equipo. Y van por sobre todo eso de tener sensaciones positivas para el debut de Orteman, porque venían de un tramo de partidos malos, cambio de técnico, siempre es importante, por más, como decías, hay cosas para corregir, pero este resultado es un importante aliciente para lo que se viene. Sí, obviamente que sí, ¿verdad? Veníamos de perder 2 partidos raros, ¿verdad? Y nada, sabemos de que estamos en un club que te exige mucho. Olimpia obviamente tiene la vara alta siempre, nosotros somos conscientes de eso, sabemos el plantel que tenemos, la jerarquía que tenemos y bueno, la verdad que somos un plantel amplio que sanamente todos los días compite para poder estar cada fin de semana, así que bueno, como vos decís, ¿verdad? Obviamente teníamos un entrenador nuevo
bueno, qué mejor manera de arrancar de esta manera, ¿no? ¿Qué cambió, qué aspecto distinto notaste por lo menos en los primeros días? Obviamente falta mucho más trabajo, pero algo diferente, ¿en qué se enfocó Orteman principalmente en esta semana previa al partido ante River? Bueno, en realidad cada técnico obviamente tiene su idea de juego, lo que quiere imponer, lo que quiere transmitir. Sergio vino y bueno, en el poco tiempo que estuvo con nosotros, más o menos nos dijo a lo que quería llegar, la forma de jugar, que volvamos a hacer nosotros en cuanto al juego, ¿verdad? Que fue lo que nos llevó a conseguir cosas importantes. Y bueno, creo que nosotros captamos muy rápido lo que él quiere. Obviamente también tenemos ya un plantel hecho de jugadores con mucha experiencia, mucha jerarquía que también nos ayuda ahora para poder agarrar rápido lo que quiere el entrenador. Pero fue claro, fue práctico a la hora de dirigirse hacia nosotros, así que bueno, como te decía, ahora tenemos una semana ahora para seguir trabajando, para seguir corrigiendo, para seguir conociendo un poco más de su idea. Igual son entrenadores que conocemos, ¿verdad? Que hemos compartido plantel, así que eso también creo que hace de que haya mayor fluidez a la hora de querer transmitir algo. Iván, ¿es más fácil cambiar de estilo cuando supone volver al estilo anterior? Porque en el tramo con Gorosito jugaban de otra manera y ahora es más o menos retornar a lo que les había dado éxitos anteriormente. O sea, ¿este juego les queda más cómodo a ustedes? No, como te digo, ¿verdad? Cada entrenador tiene su estilo de juego, cada plantel tiene que asimilar esa idea. Nosotros con el profe Néstor, obviamente, capaz teníamos otra idea de juego, pero nosotros siempre, lo mismo con Sergio ahora, ¿verdad? Tratamos de dar al máximo. Y bueno, todo es fútbol, ¿verdad? El fútbol, nadie tiene el resultado ganado, se pierde, se gana, se empata. Y bueno, nos tocó pasar por momentos difíciles, ¿verdad? Que bueno, hoy buscar culpables o ver un sistema de juego que nos convendría más, como que no es momento, ¿verdad? Nosotros sabemos de que tenemos un plantel amplio, estamos en un club grande y bueno, con la idea de juego que tenga cada entrenador, nosotros tenemos que ser protagonistas, ¿verdad? Entonces, lo que más nos importa es hoy, ¿verdad? Cómo jugamos ayer, creemos nosotros que es el camino que tenemos que seguir de ahora en más, ¿verdad? Lo último de mi parte, al menos Iván, otro punto importante que se rescata de la victoria de ayer es la aparición de jugadores que no venían teniendo tantas chances, aparición de buena manera, el caso de Walter González, el propio Camacho que volvió a jugar de titular, la inclusión de Jordan Santa Cruz, cosas que suman también al ambiente positivo que se vivió anoche. Sí, obviamente que sí, ¿verdad? Como te decía, somos un plantel amplio de jugadores con mucha experiencia, con mucha jerarquía, que tienen su recorrido. También somos conscientes de que solamente juegan 11 jugadores, ¿verdad? Y todos estamos expectantes, todos estamos dejando más del 100% en cada entrenamiento para poder jugar, ¿verdad? Después obviamente el técnico decide quién juega, quién no, quién tiene oportunidad y quién no, ¿verdad? Entonces es bueno realmente que ocurran estas cosas, ¿verdad? Porque se nota que el grupo está unido, que el grupo está fuerte, que el grupo tiene un mismo sentir a la hora de ganar los partidos, de buscar los objetivos. Entonces, la verdad que a mí me pone contento eso, porque cualquiera puede jugar y todos estamos capacitados para hacerlo. Tito, Alfredo Mendoza te saluda. Alfredo, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Tiempo, mucho gusto. Bien. Me alegro. Adaptándote a la posición de lateral, ¿te quedaste ya ahí? Sí, no, hace tiempo ya. A veces te va para hacer goles, ¿no? Y siempre tenemos ahí la quinta, a veces queremos pisar el área, eso, pero por ser volante, ¿verdad? Pero la verdad que me siento cada vez mejor jugando en esa posición, así que eso también me pone contento, ¿verdad? ¿Qué te cuesta más? ¿Bajar a marcar o ponerte a atacar en tu posición? Yo me hago un poco la película siempre. No, la verdad que atacar me cuesta menos, ¿verdad? Porque siempre jugué volante ofensivo, ¿verdad? Capaz y a la hora de defender como que
cuesta un poquito más, pero bueno, uno trata siempre de dar lo mejor, dar al máximo, así que, como te digo, ahora trato de mejorar en cada partido, en cada entrenamiento, trato de exigirme al máximo para poder rendir al máximo, ¿verdad? Tanto en defensa como en ataque. Ya. ¿Y físicamente estás óptimo? Sí, la verdad que físicamente me siento muy bien, la verdad que hicimos una gran temporada bastante exigente, creo que es la base para poder estar bien, y bueno, yo gracias a Dios me siento muy bien en lo físico, creo que mis compañeros también, entonces creo que estamos para grandes cosas nosotros. No, felicitaciones por tu adaptación a tu posición, que hace rato ya lo estás haciendo y muy bien. Gracias, Alfredo, gracias. Muchas gracias. Bueno, Iván, te agradecemos mucho como siempre por este contacto. No, por favor, cuando guste. Iván Torres, futbolista de Olimpia. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. En Espino Autocentro encontrarás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, esquina Libertad. Síguenos en Facebook e Instagram como Espino Autocentro y @autocentro_Spin_Mariscal. Teléfono 0986-252-555 Spin Autocentro. Arranca con todo con Kenton. Tu compañera Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo y llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Unite a la mayoría, elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 613-350-51 o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. En instante, Orteman. Asisnet te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar, VIP y superior. Te garantizan las más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y sanatorios del grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asisnet, sabemos lo que te hace bien. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tus dispositivos por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Splitox Extense, con poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos, funciona y clean que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío en menos tiempo. Splitox Extense, el aire superior con el pacto de confianza NGO. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Máster Agente de Western Union en Paraguay. Escríbenos al WhatsApp 021-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Sergio Orteman. Bueno, obviamente que contento por cómo se dio el trámite del partido, ¿no? De cómo empezamos teniendo la pelota, de cómo podemos encontrar los espacios tanto por fuera y moviéndonos por dentro en el primer tiempo. Después, bueno, ese gol nos hizo que dudáramos un poco y empezamos a perder pelotas fáciles y River con el cambio de sistema o el cambio de formación nos terminó metiendo pelotas largas y nos terminaba partiendo el equipo. Creo que el segundo tiempo arranca igual, nosotros estábamos corriendo mucho de atrás la pelota y tuvimos que, hacer un cambio de sistema también a su vez para tratar de emparejar las líneas de ellos, y nosotros a la hora de recibir pelota estábamos mano a mano en zona ofensiva, que tenemos grandes jugadores de jerarquía que terminan en el duelo y en el mano a mano haciendo diferencia. ¿Cuál fue el déficit que encontró y ajustó para que se logre la conexión ofensiva que se vio de Olimpia esta noche? Y otra pregunta, ¿cuál fue la función a cumplir por parte del Chelo Estigarribia? A ver, la función de Chelo. Nosotros estábamos perdiendo la pelota y nos estaban haciendo superioridad numérica en los laterales, ya desde la salida. Entonces nosotros armamos un 4-3-3, teníamos 3 volantes inteligentes que a la hora de la segunda pelota podíamos recuperar y Chelo nos podía dar esa pausa para que tanto Pollo, tanto Ale puedan jugar desde atrás, con espacio y con la tranquilidad de una buena pelota. ¿Cuál fue el déficit que encontró y ajustó para que se logre la conexión ofensiva que se vio de Olimpia esta noche? Y el déficit era que, al ellos dividir, ellos cambiaron el sistema y nos dejaron casi un 3-5-3 dejaron. Y nos hacían superioridad numérica en las pelotas largas, en la segunda pelota. Entonces nosotros tratamos de igualar en la salida de ellos y tener 3 volantes en vez de tener 2. No teníamos que ir a los costados, pero recuperamos la mayoría de la pelota por el medio de la cancha y ahí se creaban los espacios. ¿La posesión del balón será la identidad de juego de este Olimpia? Creo que los tiempos del juego van cambiando. Por momentos tenés la posibilidad de tener el balón, por momentos tenés que acelerar
y eso creo que lo manejamos muy bien en diferentes lapsos. Atraíamos rivales y cuando teníamos que acelerar encontramos espacios en muchos de los goles. Yo creo que en los goles del primer tiempo se encontraron los espacios justos a partir de una tenencia y un ataque rápido después de salir de una presión rival. ¿Qué le agregaría al juego del equipo teniendo en cuenta que hubo poco tiempo para trabajar? No, siempre, vamos a tener muchas cosas para mejorar y para agregar. Obviamente que tenemos que ir semana a semana, dependiendo del rival que encontremos, de las características que jueguen ellos, de si se nos puede dar posesiones más largas, ataques más directos. Siempre, como dije en la conferencia anterior, ¿no? Somos un equipo que tiene que ser protagonista, pero ser inteligente en manejar los tiempos de juego. ¿Cuáles son las sensaciones que tiene al sentarse como entrenador de Olimpia, teniendo en cuenta el inmenso apoyo que recibió de los hinchas ante el anuncio de su contratación? Bueno, primero, muy contento de llegar a una institución tan prestigiosa, agradecido por el cariño de los hinchas y tranquilo por cómo se dio el triunfo, por cómo en un momento tanto nuestros delanteros corrían todas las situaciones, cómo se defendían adentro de la cancha y tratábamos de ser un equipo corto permanentemente. A pesar de lo abultado del marcador, ¿cree que su equipo fue muy vulnerado por los costados en la jornada de hoy, sobrepasado por las espaldas de los laterales, quedando en diversas situaciones en 2-1? Sí, como hablábamos, ¿no? Cuando ellos cambian el sistema, nos terminan abriendo dos jugadores afuera y nosotros, al tener la línea de 4 volantes, no podíamos ni presionar arriba ni retomar. Entonces creo que cuando armamos el 4-3-3 ya los laterales no sufrieron tanto y recuperamos esa pelota y no le damos oportunidad de que nos hiciera el 2 contra 1. Logró asociaciones de buen juego por derecha y por izquierda. ¿Cuánto significa para la confianza de manera individual y colectiva? Creo que mucho, porque este equipo viene jugando de una manera que se siente muy cómoda, tiene jugadores con muchas características, diferentes características, entonces los tiempos de juego creo que lo manejaron bien, eso es importante, saber y leer cuándo hay que acelerar y cuándo hay que asociarse. ¿Qué le da Jordan Santa Cruz en la mitad de la cancha con Richard Ortiz? Jordan nos da dinámica, es el jugador que puede salir a presionar, que ocupa los espacios cuando Richard sale a jugar también y él puede hacer una cobertura. Es un jugador un polifuncional que está acostumbrado, que puede jugar de central, de volante central, de un interior. Entonces creo que nos da ese balance justo tanto como para presionar como para meterse entre los centrales o en línea. Esta semana de pausa que tendrá el campeonato, ¿le servirá para implementar una idea de juego al plantel o rápidamente los jugadores ya asimilaron lo que quiere implementar? Obviamente que el tiempo de trabajo nos va a venir bien para escucharlos más a ellos, para proponerle cosas nuevas y para no perder el ADN que es el que tienen ellos jugando el día a día. Profesor, gracias por su tiempo. Gracias a usted. Escuchás Fútbol a lo Grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo Grande. ¿Qué decimos más con relación al partido? Hay que ser prolijo, ordenados, uno intenta. ¿Qué más agregamos, compañeros de la mesa, al partido entre Olimpia y River? Yo le decía a Ricardo y en la mesa, se abrió mucho River. ¿Qué hubiera pasado si River se cerraba más? No digo que vaya a tener mejor resultado, pero la estrategia iba a ser distinta, ¿no? En función a lo que... Para mí se abrió mucho. ¿Cómo te va, Quique? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días a la mesa y a la audiencia. Quique Lainday, esta diferencia, ¿por qué marca Olimpia el 5-1? Y yo creo que en un momento nosotros decidimos cambiar un poquitito el sistema de arriba más y vino el 3-1 y no llamamos, ya nos arrancamos un poco cansados y ellos realmente aprovecharon muy bien todas las ocasiones y terminando ganando por una amplia diferencia. Dijiste cansado, ¿el equipo estaba sentido? No, y cansado porque estábamos corriendo de atrás, hicimos un esfuerzo, ellos los primeros 20 minutos manejaron el balón, tuvimos que correr mucho detrás del balón a los 25 del primer tiempo, recién comenzamos nosotros a poder también por lo menos manejar el balón, llegamos al descuento, estuvimos cerca, no aprovechamos nuestra oportunidad y después del 3-1 que
a los 81 minutos hacen el 3-1, vienen los goles seguidos, ¿verdad? Compañero Quique Landera, técnico de River. Quique, ¿qué tal? Te saluda Ricardo. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estamos? Quique, vos sabés que observando el partido, dialogando después con los compañeros, porque nos quedamos a la noche para hacer el programa de TV, me pareció muy... No quiero ser ofensivo en el término, pero floja la defensa en los goles de Olimpia. El primero, la mala salida de Cerdán, que la elevó pero no alejó el balón. El segundo recibe muy solo de vuelta a Recalde. Y en el tercer gol como que le dieron la espalda a la jugada cuando arrancó Silva. Como que también fueron que ayudaron un poco en los goles. Sí, el primer gol realmente fue, me parece, una jugada que ellos encontraron un poquitito, fue su primer tiro al arco y eso le dio mucha tranquilidad. El segundo le doy un poco más de mérito a ellos porque ganaron bien las, por decirte, las puntas, un centro pasado, baja bien Camacho y perdimos la marca. Y el tercero, estábamos en una situación ya de mano a mano, como te dije, que nosotros estamos arriesgando. Y tomaron una mala decisión y ellos, ¿verdad?, con los jugadores de calidad que tienen para arriba, marcaron la diferencia, ¿verdad? Nosotros teníamos conversado que en algún momento, faltando los últimos 10 minutos, íbamos a tomar un riesgo y bueno, porque también perder 2-1 iba a ser exactamente igual. Pero en ese sentido también yo creo que nosotros tenemos que mejorar porque uno hasta para cuando pierde tiene que cuidar la forma, ¿verdad? La de Luis Caballero, esa si entraba cambiaba un poco la historia. Y bueno, no lo hizo y bueno, que teníamos que seguir buscando y lo que fue un gol muy parecido al que nos hizo Guaireña a nosotros en la Copa Sudamericana, una jugada muy parecida y creo que le picó antes a Luis y no logró definir, que tenía una posición muy ventajosa para lograr el empate y podía haber cambiado el trámite del partido con eso. Quique, buen día, Alfredo Mendoza te saluda. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Te imaginabas vos este partido, Quique? O sea, previamente. Sí, yo me imaginé, conociendo que ellos iban a jugar por el estilo de serie también de jugar por abajo. Nosotros nos preparamos dijimos que iba a ser un partido bastante parecido al que nosotros habíamos planeado contra el Nacional, de salir por abajo, que se meta el volante central, ¿verdad? Y sabíamos eso, incluso la pelota parada, sabíamos que iban a poner sin que ellos ya hayan jugado, que iban a poner un derecho en un zurdo. O sea, el partido estaba bien planeado, ellos ejecutaban mejor su plan que nosotros y ganaron bien, ¿verdad? Me parece nomás que el resultado terminó siendo mucho más amplio de lo que me parece que pasó en la cancha, ¿verdad? Quique, ¿y la salida de Torales incidió en el funcionamiento que vos tenías previsto en el medio campo? No, realmente no, porque entró bien, para mi gusto entró bien Molina, hizo un buen partido y acuérdate que cuando entra Molina fue el mejor momento de nuestro equipo, que llegamos al descuento, tuvimos otra vez el balón y en el segundo tiempo nosotros comenzamos bien y como te dije, a los 35 del segundo tiempo recién ellos realmente nos quebraron y creo que con el 3-1 se terminó el partido. Sí. Me dio la sensación de que River, sí, cuando tenía el balón de repente podía hacer daño, pero también daba la sensación que cuando lo tenía Olimpia el daño era mucho más aún en contra que el tener el balón a favor. Esa es la sensación, porque cuando saca el centro para el segundo gol, sí, la marca no fue tan cercana como debería de ser, por ejemplo, por darte un ejemplo, sí. Y no hablo en contra del defensa, nada, sino del sistema de marca que tiene la agresividad en la marca, es lo que se vio que River no apuntó en la medida que uno quiere ver, ¿verdad? O sea, como aficionado, sin criticar a ninguno. No, entiendo perfectamente. Yo siempre la crítica lo recibo bien, ¿verdad? Me parece
y me parece que suman, ¿verdad? Mientras suman me parece excelente. Yo creo que fallamos en la marca, eso no hay ningún tipo de duda, hay que corregirlo. Como te digo, nosotros estuvimos en baja de último momento, y eso yo le dije al plantel que nosotros, para eso no es excusa, porque si nosotros entramos a un torneo internacional, vamos a jugar seguido, vamos a tener que recurrir a varios jugadores del plantel. Está el tema del COVID también, y hoy esto es parte del trabajo que uno tiene que estar preparado para cuando le toque, ¿verdad? Y nosotros tuvimos bajas importantes, pero eso no puede ser excusa, porque entramos 11 contra 11, ¿verdad? Correcto, muchísimas gracias, Quique, por tu... Enrique, justo sobre eso te iba a preguntar. Marcelo González, como decías, una baja a último momento por la cuestión sanitaria. También tuviste otros casos positivos. ¿Los otros casos estaban también para ser titulares ayer en Paraú, no? Y Dani Escona. Dani iba a ser titular también. Él tuvo un problema de lesión, y le tenemos a Tiro, que llegamos lo justo, pero decidimos para no perderle más partido. Y Diego, que ya está comenzando para la vuelta ya deberíamos estar con plantel completo, y eso va a hacer que estemos mejor, ¿verdad? ¿La lesión de Ascona cuál es, Enrique? Él tuvo, no sé si te acuerdas, la Sudamericana, en el último, una salida que chocó muy fuerte con el delantero de Guaireña, casi al final del partido, y realmente sí veía la zona de cerca de la costilla, tenía muy inflamado y con un moretón importante, y él cada vez que se tiraba sentía muchísimo dolor, ¿verdad? Y Torales, que ayer salió cambiado a los 30 del primer tiempo, ¿qué reporte se tiene de él? Sí, él todavía no, una contractura bastante fuerte, y vamos a ver el reporte, ojalá que no sea por mucho tiempo, porque es un jugador importante para nosotros. Bueno, Enrique, te agradecemos mucho como siempre por este contacto. Cuando guste, sin problema. Gracias, Enrique Landaya, entrenador de River. Con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic en un mismo lugar. Ingresa a personal.com.py/Disney Plus. Personal, la fibra óptica más rápida. Pero que Santa Cruz y Tacuara Cardoso, 2 goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semi-descremada y la Vita Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, lácteo de los mejores, la salud de cada día. Farmacias Catedral llega hasta vos. Quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Ahorra hasta un 40% más en energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Speed. Refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Split Inverter. Speed, da gusto vivir así, con el respaldo garantizado de la Yuteña ICA. El mundo cambió, sé un hombre que el mundo necesita. Luomo presenta su nueva colección Fall Winter 2021. Para conocer más, buscanos en redes como @LuomoPY. Cerramos el bloque. Esto parece bloque Olimpia River exclusivo. Sí. Lo de justo, ¿verdad? Y justo el aniversario en este caso de Sol de América y su recuerdo de cuando llegaba al club, la pensión. Pero vamos partido a partido. Ahora creo que vamos a ingresar al juego de Cerro, para la gente de Cerro, porque está mensajeando también en el Twitter. Gustavito me dice lo mismo, llaman los oyentes si nos habla de Cerro Guaraní, dicen los oyentes. Se va a hablar, niño. Ayer dejó escapar unas lágrimas Pancho en el caso Ale Silva. En el caso de Ale Silva. Que ayer elogiaste mucho a Ale Silva. Sí, jugó muy bien, señor. ¿Cómo le va? Un saludo a la mesa también. Volvió a una versión de Alejandro Silva que hace mucho no la veíamos. Un segundo. ¿Cómo te va, Chelo? ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenos días para vos, para todos tus compañeros ahí. Gracias. Con Chelo Estigarribia, que nos disculpe Pancho, que estaba elogiándolo ayer muchísimo a Ale, y también lo va a sacar en fútbol a lo grande. Contalo, Chelo, hablamos con Orteman. ¿Qué te pidió? ¿Cómo viste el cambio de orientador? Contanos con la experiencia que tenés en esta nueva versión Olimpia con Orteman. No, todo cambio yo creo que trae nuevas expectativas, nueva esperanza. Todos los jugadores partimos desde la misma base, todos con ilusiones de poder contribuir al equipo. Entonces todo eso trae un nuevo cambio de entrenador, así que por suerte pudimos dar
una buena imagen el día de ayer, jugando de muy buena manera, manejando el ritmo del encuentro y, por decirte, no sufriendo en ningún momento del partido. Chelo, ayer más cerca del arco, es lo que te gusta, ¿verdad? Más de volante que de lateral. Sí, Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Exactamente, es lo que por ahí venía yo jugando también lo último. Los 3 años que me tocó en Colón de jugar de interno, cuando me tocó ingresar, ya armamos una línea de 4-3-3, ya Richard de eje, Ale de interno por derecha, yo por izquierda y con los 3 puntas, siendo Camacho, Roque y Pollo en ese momento, así que me sentí bastante bien porque uno tiene más contacto con la pelota, está mucho más cerca también del arco rival, pero bueno, también ayuda mucho los jugadores que tenemos, mucha jerarquía de muy buen pie, donde asociarse se hace mucho más fácil. Entonces creo que se dio un partido perfecto donde lo que ingresamos en el segundo tiempo tratamos de dar una mano. Le tocó convertir a Walter después de volver nuevamente al club, Rodrigo volver a convertir, Puyo que sigue intratable. Entonces lo importante es que se llegara al gol y ahora es tratar de corregir los errores por ahí que tuvimos y mantener el arco en cero nuevamente, que nos va a ayudar bastante. Chelo, vos sabés que hablamos mucho en la mesa y nos ocupamos en un momento de voz con Alfredo y siempre decíamos, un jugador con tan buena pegada, como porque vos tenés muy buena pegada, como que estabas dudando muchas veces de hacer lo que hiciste ayer, por ejemplo, un pase perfecto para habilitarlo a Silva, que después le da la pelota a Walter. ¿Qué te faltaba? ¿Un poco más de confianza? ¿El hecho de jugar más atrás? ¿Llegaba con menos pierna? ¿Cuál era el problema que Chelo no meta esas pelotas que metiste ayer? Y vos sabrás, Ricardo, que uno jugando en la posición que me tocó jugar ayer, primero que nada estoy mucho más cerca del arco y se hace mucho menos complicado cuando tenés que dar un pase de 5 metros a dar un pase de 70 metros, porque me tocaba jugar de lateral, cosa que no me molesta porque siempre he dicho que donde me necesite el cuerpo técnico cree que le puedo ayudar al equipo, lo voy a hacer. Pero ayer estaba mucho más cerca, me tocó pisar el área, hacer cobertura, hasta me tocó rematar uno fuera del área, que fue por uno de River. Es una posición donde me siento bastante cómodo también, y más todavía con los jugadores que tenemos, y teniéndole también a Richard, que te hace la cobertura atrás, haciendo el eje del equipo, se hace mucho más fácil. Entonces te da la oportunidad de soltarte y por dentro y por fuera, y entonces creo que ayer se hizo un muy buen partido, interpretamos muy bien también lo que pretendía a River, porque cuando Omar se metía entre los centrales por ahí habíamos sufrido un poco porque no le encontramos la vuelta a quien podía agarrar al carrilero en ese momento, así que cuando armó línea de 3, los internos salíamos a romper con los carrileros, y ahí más yo creo que ya no he encontrado tampoco más las líneas de pase que sí encontraron en los primeros minutos del segundo tiempo. Justamente eso te quería tocar, Marcelo. Te saluda Francisco López, con relación a el cambio de juego que planteó, el cambio de sistema que planteó Enrique Quique Landaya, recién lo decía, pero rápidamente también ustedes asimilaron lo que tenían enfrente y supieron leer y cambiar también bajo las órdenes de Orteman. Habla un poco de no aferrarse tanto a un sistema, de ser versátil por parte de ustedes también a la hora de adecuarse a lo que el partido está necesitando o el rival está exigiendo. Sí, exactamente. Yo creo que en los primeros minutos le encontramos la vuelta del partido, porque en ese interín Parra, como tampoco Silvio, creo que no se metían entre los centrales, entonces con los dos puntas ya era suficiente. Con los extremos que jugaban con los laterales, estábamos siempre bien posicionados, pero una vez que entró Molina, que se metía entre los centrales, sí sufrimos, no le encontramos nunca la vuelta, porque
laterales hacían un tipo carrilero y le quitaban lejos a Vale, como también a Checho, del otro lado Camacho y Tito le encontraba siempre a media agua, entonces siempre encontraba eso, pero cuando armamos línea de tres en el medio se hacía mucho más fácil también el recorrido, ya que los dos internos, sea en este caso Ale y después Rodrigo, salían a romper con los carrileros y en el sector mío yo lo hacía, así que le encontramos rápidamente la vuelta y creo que tuvimos volumen de juego, supimos cuándo atacar, cuándo no, y teníamos sobre todo la posesión de mitad de cancha para arriba, que te da la pauta de que están a pocos metros del arco rival y no teniendo la posesión con Alfredo ni con los centrales, que por ahí uno dice tener la pelota, pero al final no puedes hacer daño y puede ser contraproducente también. Bueno, gracias por el tiempo, Chelo. Dale, un abrazo. Ahí lo teníamos a Chelo Estigarribia, que entró a jugar ayer de interior, por eso le hacían la pregunta que también nosotros hablábamos mucho, Alfredo, ¿por qué no, no le quita ventaja a su pegada? A su pegada, que es su característica principal, su ida y vuelta, la buena pegada, el buen tino de juego que tiene, su velocidad. Y sobre todo la pegada que hace la diferencia en un jugador a otro. Ayer el pase que metió, fantástico. Sí, al pie, prácticamente. Fantástico, sí. Puesta como con la mano el pase de... Otro que entró bien fue Walter González también. Sí, al hacer el gol se agrandó. Sí. Y Rodrigo. Rodrigo, qué golazo hizo. Sí, apretó la pelota, buscó el palo contrario de donde venía el balón. Muy buen gol. Buen partido en líneas generales del franqueado, con muchos puntos altos. Muchos puntos altos. En el rival, a mí yo lo destaqué mucho a Gaona. Walter Gaona en la media cancha jugó un partido aceptable para hacer. Tiene 7 partidos en primera, el chico tiene 18 años. Se jugó bien ayer. Y jugó bastante bien, mucha personalidad. Y Mario Saldívar también jugó bastante suelto. Pero quizás así como decíamos ayer, este River no sirve tanto como parámetro como para... No lo exigió tanto. Exactamente, para ahora medir el potencial de Olimpia. Y lo que decía justamente también Marcelo Estigarribia, sufre cuando le atacan por los costados o cuando le cambiaron la figura y por los costados le empezaron a hacer daño. Lo notó Orteman, por eso tuvo que cambiar de figura también, y es algo que se destaca porque utilizó 2 figuras tácticas en un partido, a lo que Olimpia hace mucho no venía haciendo. Muy bien, Luis. Carga la calidad certificada de Barcos y Rodados, porque todas sus naftas cuentan con control y certificación internacional, además de un laboratorio móvil que recorre las estaciones controlando la calidad y cantidad de todos sus combustibles. Cargan combustible con calidad certificada Cargan, Barcos y Rodados. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo y SA. En la Paraguaya Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y posesión inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. De Cerro se olvidaron, Qué notable, Entonces el reclamo, como decía niño, se olvidaron de Cerro. Para ustedes Cerro no existe, todo Olimpia, 12:37. Hablaron los jugadores, eso está bien, para saber lo que está pasando y piensa, pero de Cerro nada, veo. Esa es una gran diferencia, que los jugadores de Olimpia hablan y los de Cerro están con la prohibición. Cerro habla la música, Gustavito. Voy a tomar, de la cabeza yo quiero estar y acompañarte en cualquier cancha. Yo me quedo, Gustavito, con Cerro. Los jugadores de Olimpia hablan y en Cerro habla la música. Capital del sentimiento, es un barrio de pasión y descontrol y mucho huevo. Muy bien, el partido de ayer
Bueno, está bien, Gustavito, pará. Está bien. Del partido ayer en algún momento Cerro y la victoria ante Guaraní. Llega el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Knockout base acuoso sin olor, eficaz para eliminar todo tipo de insectos en sus presentaciones. Voladores, mata todo y voladores con citronela. Único en el país con acción repelente. Knockout base acuosa con la garantía de calidad base. Regala un cheque de regalo del Shopping Mariscal, porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales del centro comercial eligiendo a su gusto. Puedes adquirirlo en el Club M o ingresando a shoppingmariscal.com.py. ¿Estás seguro que tu seguro te da todo el respaldo que necesitas? Confía que con Panal Seguros a tu familia queda en las manos correctas. Con un seguro con respaldo y solvencia apoyados por las cooperativas más grandes del país. Panal Seguros, sentí la confianza. En Erimark, con tu tarjeta de crédito te ahorras 20% de ahorro en todos los accesorios para tu vehículo, menos en audio con 10%. Hasta en 6 cuotas sin intereses durante marzo y hasta el 10 de abril. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 sumos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega de local y sumate al equipo. Carga Supra 95, Copitrol, ¡vamos! ¿Cómo calificamos el partido? Arrancamos. ¿Qué calificativo le das al partido, Ricardo? ¿Qué título le pones Cerro Guaraní? Que Cerro perdonó en el momento que tenía que haber definido. Se complicó al final, pero Morales le dio la victoria. El jugador que está pasando por un momento realmente muy bueno, no solamente por los goles, sino por la forma que está jugando, porque se toma en serio. No se cree la película de que es el jugador del momento, y lo está haciendo el Cerro, pero él cada vez le pone más trabajo a su juego y define con mucha calidad, con mucha clase. Se nota que es un jugador técnicamente muy bien preparado, no le pega al bulto, no picas por picar, difícilmente lo veamos en offside. Al jugador sabe dónde recibir la pelota, cómo marcar el pase, cómo picar, y eso le da también a Boselli la tranquilidad de que tiene a un compañero que puede definir cuando él no lo hace. Y en cuanto y en cuanto a Boselli, me parece que ayer le faltó un poco más de tranquilidad para definir. Quiso hacer la misma jugada en dos oportunidades, picar para dejar fuera al arquero, cuando en la segunda principalmente tenía para definir antes. Lo que está diciendo Ricardo, Cerro desaprovechó y después sufrió. ¿Y vos, Víctor? Sí, a mí me gustó mucho el partido de ayer por su cuota emotiva y por el tono de incertidumbre que tuvo hasta el final, porque Cerro hace el primer gol, ya Guaraní en ese momento con 10, y parecía que estaba como para que Cerro vuelva a golpear. No lo pudo hacer, Guaraní siempre se mantuvo en partido. Ayer mostró mayor rebeldía, mayor actitud con respecto a sus últimas presentaciones, empató y sobre el final se da el tanto que le da el triunfo sufrido a Cerro Porteño, sufrido pero merecido, porque si ponemos en la balanza me parece que Cerro estuvo mejor que Guaraní el día de ayer en la olla. ¿Y vos, Alfredo? Igualmente que los demás compañeros, voy a atribuirle también la disposición que tuvo Guaraní anímicamente. Hizo un partido interesante. Yo creo que la expulsión no fue correcta, la segunda infracción sobre todo, que no se merecía en 20 minutos quedar sin un hombre menos y después hacer el desgaste que le costó muchísimo. No sufrió demasiado como hubiera sido el Guaraní anterior. Ayer le he visto un Guaraní renovado, con actitud. Le costó hacerlo, pero en definitiva fue el equipo que jugó mejor y creó mejores situaciones. Jorge. Buen triunfo de Cerro. Ayer se convirtió en lo que esperaba Guaraní, porque estas versiones tiene Guaraní. Así como viene de comerse una goleada global ante Atlético Nacional, intentó reinventarse a nivel local. Habría que ver si le sirve para lo que viene, pero en un momento sí lo había relajado a Cerro. Después de Aquino, que definitivamente es su gran figura, tremendo golazo. El blooper en el fondo para la paridad de Guaraní, que fue dentro de sus limitaciones buscando. Me parece que estuvo un poco exagerado la roja para Franco. No era para segunda tarjeta, para mí era falta y no amarilla. Me parece que ese tipo de tarjetas tienen que controlar muchas veces los árbitros, porque complican el espectáculo. Y es cierto, Cerro no terminó por aprovechar, pero a Guaraní sí, con la limitación propia como equipo que ya tiene Guaraní, y uno menos hace que se reorganice todo. Mateus trató de meterse allí por derecha, no fue fácil seguro para Chiqui esa decisión. Después explicaba él ahí en conferencia igualmente que quería alguien veloz, rápido, que pueda cambiar un poquitito la situación de Espínola en la lesión. Y sobre el cierre, el gran momento que tiene hoy el delantero Martínez para marcar sin dudas el gol, porque está dulce el juvenil delantero Morales, digo. Bueno, ¿y vos, Pancho?
Yo creo que el resultado le va al partido, es un resultado justo. Cerro sí en algún momento sufrió innecesariamente y coincido con Víctor en eso de la cuota de suspenso hasta el final. Muchos puntos altos en Cerro Porteño de vuelta, encontrando ese nivel que lo marcó a Cerro Porteño con Francisco Arce, sobre todo allí en la media cancha. Decíamos con Ricardo en la previa antes, cuando funciona la media cancha en Cerro Porteño hay balance en el equipo y hay varios puntos altos de vuelta en Cerro. Morales, Villasanti ayer lo vi bien también, hay que decir, recuperando su nivel. Sí preocupa el tema de la lesión del Popi, de Rodrigo Muñoz en este caso, jugando allí para Cerro Porteño en esa situación desafortunada que tuvo. Y creo que en líneas generales ganó bien Cerro Porteño, era lo que se merecía al final el equipo que más buscó y que más intentó. Ahora, Alfredo plantea el tema, ¿fue una inocentada entre comillas de Franco de volver a poner la pierna cuando ya estaba marcado por el árbitro condicionado, Ricardo? Sí, pero la jugada fue rápida, puntea justo a Lucena y él casi que choca con la pierna del jugador de Cerro. Pero estaba marcado ya por el árbitro. Que para mí estuvo bien expulsado. Ahí hay diferencia, hay mucha gente que dice no, pero y aquí Alfredo acaba de decir, y él lo tenés enfrente, por eso es importante debatir, Pancho, no, es mucha gente, es que ¿qué te pasa, Pancho? Concéntrate, Pancho, concéntrate. Y Niño también decía que para mí estuvo exagerado. No, para Jorge exagerado, para Alfredo que lo tenés enfrente, cuando preguntamos en el debate la opinión de cada uno, saliendo como del partido, dijo Alfredo, que no se justificó la expulsión y dándole lectura comprensiva, Guaraní pierde posibilidades. ¿Es así, Alfredo? Sí, ahí pierde posibilidades. Y le digo por qué, porque ayudado también por el llanto, no sé, el grito de Lucena, o el grito, no sé cómo llamarlo, porque yo creo que eso lo impresionó al árbitro. Lo impresionó y es una práctica común que lo practican los jugadores actualmente. Lucena de los más gritones que hay en Paraguay. Pero esa falta no fue para amarilla a mi entender, porque fue una disputa normal. Que fue falta, sí, pero para amarilla. Yo lo que digo con relación a la jugada en sí, teniendo ya amarilla, yo digo que es una inocentada o es una irresponsabilidad también del jugador de ir con esa vehemencia. Vos al tener amarilla me parece que... A mí no me parece, porque si no fuere con la vehemencia no va a jugar. No va a jugar en Guaraní, o sea, que el partido de Guaraní ayer... Alfredo, discúlpame, sobre este tema, dijo Ricardo que en la primera lo cabalgó. Ricardo. Sí, a Claudio Aquino. Y no lo amonestó. Sí. Ahí se salvó de la tarjeta amarilla. Para entrar a discutir, yo no quiero, no es por discutir con Alfredo, analizar lo que pasa, mi hermano Guaraní jugando con 10, a lo que Pancho dice expulsión, Alfredo dice no lo hubiera echado, y ayer Ricardo dijo en la transmisión, lo cabalgó, dijiste Ricardo. Sí, para mí la primera fue tarjeta para Franco, que el árbitro no la amonestó. En la segunda la amonesta, y él sigue con la entrada. Y por eso decía, además hay responsabilidad de Franco. Yo no justifico al jugador en sí, pero esa infracción no daba para amonestarlo. Quizá en otra, si seguía, a lo mejor se merecía, pero en esa jugada no se merecía, a mi entender. Pero sí le costó la expulsión. Sí, era muy temprano, 20 minutos del primer tiempo. Sí. Ahora, si seguían esa y hacía la cabalgata, como dice Víctor, en otro momento sí. ¿Pero dónde fue la falta, Alfredo? En el medio. Y vale el juego para ¿hace falta hacer ese tipo de falta en el medio? Cuando... Es que muchas veces uno no mide el lugar de dónde va a hacer la falta. Vos te vas a disputar un balón y vos no medís la posición en que estás. Vos creés que va a ganar un balón y no hay mala intención del jugador en ese caso. Se interpone una pierna a jugar. Llegó a destiempo en esa jugada. Para mí fue imprudente. Para mí fue imprudente. Exactamente, es correcto. Porque él se pone ya teniendo amarilla. Es que vos no me dices eso, Francisco, muchas veces cuando vos vas a disputar una pelota de la misma manera, porque vos no podés decir, en esta sí puedo o en esta no puedo. Pero ahí no entra a jugar, por ejemplo, la inteligencia emocional del momento de decir, bueno, pero si yo ya tengo amarilla viene a 1000 por hora a mi lado. Hay jugadores que no hacen eso, o sea, por característica. No te puedo nombrar otro jugador porque no corresponde, ¿verdad? Pero es así. Y hay antecedentes de Juan Franco expulsado.
No, yo no lo tengo como jugador violento por lo menos expulsión. Tenemos que creo que jugando por Nacional tuvo alguna, pero no es su característica habitual. Así como ¿Cómo quedamos? ¿Con que a Fue se le fue la mano? ¿No era el momento de la expulsión en esa o ya estaba condicionado por la anterior? Yo creo que lo tenía marcado el árbitro, por eso lo expulsó, por eso le sacó la segunda por reiteración, tarjeta. Sí, por reiteración. No, pero yo no voy en contra de la decisión del árbitro, quiero que me entienda. Creo que esa infracción no merecía la amarilla. Debía ser infracción, pero no amarilla. Así mismo. Yo coincido con Alfredo. Para mí era falta, pero no era para tarjeta. Ricardo, lo mismo. No, para buscar la Juliadosa, si quiere hablar y nos explica, creo que todos salimos ganando cuando el referee dice lo saqué por esto o no lo saqué por esto, ¿se entendió? Claro, él estaba cerca de la jugada, él entendió que fue una falta fuerte, por eso lo amonestó. Y ahora, la reacción de Lucena de pegarle ese grito, Alfredo dice, eso no está bien. No, es que no hace bien a un jugador de su jerarquía, sobre todo un jugador que juega en una posición, es jugador de selección. No, a mi entender no debería de usar, pero bueno, hay que respetar la característica de cada persona. Que tanto discutimos, Alfredo, la Pero el grito se escucha porque no hay público. Anteriormente también gritaban los jugadores y nosotros no nos percatábamos. Pero ahora queda más en evidencia. Pero si ese grito va acorde a un golpe, entonces vos decís, no, no sé qué le pasó, tenemos que sacarla en camilla. Es que todos los partidos pega un grito como ese. Pero ese grito no va acorde al golpe recibido. Pero puede ser una costumbre de Lucena, puede ser. Es una costumbre de él, sí. Pero a ver, también, y varios árbitros caen en eso porque terminan amonestando generalmente a la falta que le hacen a Lucena. Pero a ver, no es un invento, el golpe existió. Sí, pero ahora sí, no, o sea, proporcional el grito, sí. Desproporcional el grito, sí. Entonces no está correcto, o sea, no va de la mano. Pero es viveza. No, no me hablen de viveza, no me hablen de viveza. Muchos utilizan eso. No me hablen de viveza. Ahora, esa viveza lo tenemos que compartir cuando salimos a jugar partidos internacionales, a ver si esa viveza nos aviva para poder ganar un partido. Pero espera, y bueno, entonces no es viveza, Alfredo, no, es una mala costumbre. Resulta la viveza? ¿En qué termina la viveza? ¿Qué conclusión? El árbitro expulsa a un jugador. Entonces, vos, jugador vivo, ¿sacaste provecho o no sacaste provecho? Sí, sacaste provecho. No, pero correcto. No lo expulsó, le sacó la segunda tarjeta amarilla. Expulsar es una roja directa. Claro, termina, pierde un jugador. La patada que mete, por ejemplo, César Benítez, era para que una Lugo se pase llorando 2 días. Pero te digo, claro. Muchas veces también, muchas veces el grito alerta al árbitro. Y ahí Gaona Lugo no gritó, yo creo, porque yo creo que cuando hay un golpe duro, yo no creo que uno pueda gritar. No, del dolor que tenía no tuvo tiempo de gritar. Claro. Directo a la rodilla, pues. Le bajó. Y esa es otra de las jugadas que uno dice, bueno, ¿y para qué en ese sector? Pero bien primero, ¿para qué así, verdad? Segundo, ¿qué necesidad había en ese sector? Se va la pelota, ya no controlaba Gaona Lugo, casi apretado por la línea de fondo. O sea, la verdad que inentendible lo de César Benítez. Pero ¿y por qué le sacó la amarilla a Servio? Por protestar. Le dijo al juez de línea, Milciades Saldívar, el partido lo están viendo en el VAR o qué están viendo allí, por una situación que pedían análisis. Y ya era la segunda discusión que tenía con el línea, ahí lo advierte y le saca la tarjeta amarilla a Servio en ese momento. Pero bueno, Cerro enfrentó a un rival que jugó como una final. Que quería recuperarse. ¿Entiende ese final en que estoy diciendo? Gustavo Costa, jugadores. Se entendió lo que quiero decir, el espíritu de la final, ¿no? Es decir, no iba a regalar nada bajo ninguna situación y le dio pelea. Y es lo mismo ahora Guaraní contra Libertad. Sabe que se sabe que se le va acabando las chances de seguir con la pelea de la apertura. Lo de Servio no les llamó la atención cuando dijo lo de la puerta. Todos los partidos finales pasa algo raro. Y contra los grandes. Contra los grandes siempre pasa algo raro, digo. A mí lo que me llamó la atención fue lo otro, que las cosas internas tienen que quedarse entre 4 paredes. Eso también llegó a decir allí. Mezcló un poco las dos situaciones. Yo creo habló que un poco de eso y lo otro. Que yo creo que es lo correcto. Pero habló como que algo de la final, que fue por aquella final donde los jugadores de Guaraní fueron sancionados, es decir, incluyendo él. Sí, pero habló, para mí que habla directamente al referato, que pasan cosas raras en los partidos finales. Sí, complicó por el hombre menos y bueno, hicimos un buen partido, pero bueno, queda la bronca, ¿no? Sí, tenemos una racha negativa, hay que hacerse cargo, estar todos juntos. A veces nos sirve que salgan a hablar algunos y
se quieran proteger. Creo que es el momento de todos cerrar la puerta, que todo se hable dentro de un vestuario. Nosotros no estamos para salir a aclarar ningún Twitter que se invente ni nada. Estamos preocupados por levantar el nivel y bueno, es el momento de que se cierren las puertas dentro, que nadie salga a protegerse. Esta mala racha es de todos y tenemos que estar todos juntos para poder sacar a Guaraní adelante. Hoy vimos una muestra de actitud que, a pesar del dolor que tenemos de haber quedado fuera de la Copa y de estar pasando esta racha negativa, hoy se mostró otra actitud. Sabemos que es un mal momento para todos nosotros. Lo único que me queda aclarar es que a veces se le caen a personas que no tienen la culpa, como lo fue en la semana que se habló del técnico. Ojalá que desde a Gustavo se le pueda cumplir el contrato. Ha demostrado 1 año y medio que las cosas las hizo de gran manera. Hoy la verdad que el equipo no está pasando por un buen momento, los niveles han bajado, tenemos que subir en ese sentido y saber que esto es largo, que tenemos una final el domingo y bueno, para poder pelear arriba como todos queremos, tenemos que ganar y bueno, y que nos dejen de perjudicar un poquito. A veces se inventan algunas cosas, se hablan con los árbitros y después los informes son totalmente distintos. Hay que ser hombre, esto es fútbol, y hablar de buena manera como hablamos todos, sin falta de respeto, y no inventar cosas, porque a nosotros ya nos sacaron una final. Y cada vez que jugamos contra los grandes algo raro pasa. Pero bueno, y las finales, nosotros no salimos ahora, pero pasaban cosas raras. Y bueno, eso quiero aclarar. Cada vez que jugamos contra un grande algo raro pasa. Gracias, Gaspar. Fútbol a lo grande. Vos entendés. 2 cosas con Servio. Creo que compartimos con la mesa. Uno, lo que se había dicho, el tema de la interna, y el otro tema del arbitraje. Yo entiendo que son 2 en las que hace mención Servio por el tema de las redes sociales, lo que dice y se comenta. Está Ángel Benítez. ¿Cómo te va, Ángel? Hola, Arturo, ¿cómo están? ¿Todo bien ahí en la mesa? Bueno, compañero Ángel Benítez, hablemos del partido Cerro Guaraní. Ustedes saludamos a Ángel Benítez con relación al partido de ayer. Ángel, ¿qué tal? ¿Qué dejó el partido para ustedes? Después de luchar mucho por el empate, finalmente se quedan con las manos vacías allí sobre el final. Sí, exactamente, como decís, se nos complicó muchísimo después de la discusión. Creo que estábamos jugando un partido perfecto, le estábamos presionando muy bien a Cerro, le quitamos la pelota los primeros 15 a 20 minutos. Luego de la expulsión, como te dije, se nos complicó y lastimosamente no pudimos conseguir los 3 puntos que es lo que queríamos, ¿no? Ángel, decía, se complica después de la expulsión y también hubo un tramo donde tuvieron que ir reordenando las piezas. En un momento vos apareces de lateral derecho, después pasás a jugar de volante por fuera, los cambios allí, Guillermo Benítez siendo zurdo tuvo que jugar de lateral. Todas esas situaciones se fueron mezclando para complicar la historia del partido. Exactamente, como te dije, después de la expulsión se nos complicó un poco, pero bueno, pudimos reordenarnos ahí y pudimos manejar también bien el partido. Creo que en todo el partido fue más que estuvimos con un hombre menos. Cerro nunca nos pudo pasar por encima. Creo que fue un partido muy parejo, tratamos de siempre irnos para adelante cuando podíamos y bueno, lastimosamente no se nos dio el resultado. Ese 1-1 iba a ser importante para nosotros el empate pero bueno, ya está ahora a pensar para el siguiente partido. ¿Te quedaste con alguna duda con la expulsión de Juan Franco? La segunda amarilla principalmente. No, todavía no he visto, yo no estaba muy cerca de la jugada, o sea, estaba cerca, pero no he visto si fue a impactar al rival. Seguramente estaré viendo en video si fue así. Según que escuché, el rival fue que fue a patearle a él y nada, ahora ya, como te dije, pensar ya de que será el partido de Libertad, que será un partido muy importante para nosotros para seguir ahí en la lucha. Otra que noté que protestaron allí mucho en cancha es la falta para el primer gol de Cerro, ¿verdad? Sí, creo que en esta jugada no fue falta. Creo que el rival creo que se va a chocar con el compañero y grita y cobra la falta. Ángel, Alfredo Mendoza te saluda.
¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Me dio la sensación que en el primer tiempo veíamos por televisión que Gustavo Costa se va y le habla en forma jocosa sobre esa jugada a Aquino. No sé si es verdad o no eso. O si vos no escuchaste algo por ahí. No escuché, no he visto nada, no he visto esa parte. Porque me pareció que fue y le reclamó. Pero un partido interesante hicieron ayer. No pudieron redondear, pero la actitud estuvo muy buena, controlaron dentro de lo que podían con un hombre menos. Y si bien es cierto, no hicieron daño arriba, tampoco le hicieron el daño con la tenencia de balón que tuvo Cerro Porteño. O sea, tuvieron mucho más ocasiones ellos de poder hacer daño. Sí, exactamente, eso se rescata mucho en el grupo mismo, que ayer se dio otro guaraní capaz con el 11 y terminamos jugando ya totalmente diferente, pero como te dije, empezamos muy bien el partido, fuimos a presionar bien arriba, creo que los primeros 15 a 20 minutos le quitamos la pelota a Cerro, la acabamos de manejar nosotros, pero bueno, ahora a pensar ya lo que será el siguiente partido, creo que ganamos esa actitud de vuelta, lo que éramos el año pasado, y esperemos seguir por ese camino e inclusive seguir mejorando para poder llegar al triunfo que tanto deseamos de vuelta. Ángel, ¿cómo se trabaja justamente eso con relación a que son dos finales? Una, bueno, ayer que no pudo ser con éxito, y la próxima la que se viene contra Libertad. Porque está el tema de los puntos, porque está el tema de la lucha también por seguir ahí arriba. ¿Cuál es la importancia del partido frente a Libertad? Y muchísimo, la importancia de la Libertad es una super final para nosotros. Sabemos que una de nuestras últimas balas que tenemos ahí para poder seguir en la lucha. Y nada, ahora vamos a trabajar en la semana, tenemos una semana larga para poder corregir algunas cosas que nos está faltando con el profe, y bueno, ahora como te dije, solamente esto se saca adelante trabajando, y esperemos llegar de la mejor manera contra Libertad, y Dios quiera podamos conseguir la victoria que tanto deseamos ya. Gracias, Ángel, por el tiempo. No, gracias, abrazo grande. Igualmente, Ángel Benítez, jugador de Guaraní. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, Zapotones, Paracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Ardendares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Las mejores ofertas siempre encontrás en supermercados Gran Vía, orgullosos de ser paraguayos. Gerard, uno antes y otro después, y chau resaca. Electroban tiene los mejores electrodomésticos para que disfrutes en familia esta Semana Santa. Horno eléctrico en vidas de 63 litros, en cuotas de tan solo 93.000 uranías. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Mentovic Crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares, también para torceduras y calambres del deportista que nunca se rinde. Mentovic Crema es un producto de laboratorio Sindufar Sisa. La Unisal y la APF te dan esta gran oportunidad. Estudia carrera de la licenciatura en Administración, Dirección y Gestión Deportiva con titulación intermedia en Dirección Técnica de Fútbol de Campo. Inicio de clases el 10 de mayo y hasta el 10 de abril 60% de descuento en la matrícula. Cupos limitados. Más info en unisal.edu.py o llama a los números 0994-319-160 y 0994-319-034. Ayer lo que pasa, esto no es normal, pasó ayer con el bar, lo expulsaba Fabra. Fabra fue que le dio una cachetada al compañero ayer. Sí, a Izquierdos. ¿Y después? Y se salvó inclusive de la expulsión allí en el partido de Boca. Pero le da una cachetada. Sí, se tomaron entre ellos y Fabra le una cachetada a mano abierta. Y el colombiano. ¿Cuál fue el partido de Copa cuando le echó a dos jugadores de Capital? ¿Qué partido fue internacional? General Díaz contra Cobresal. General Díaz Cobresal. Ayer en el campeonato local argentino, ayer la victoria de Talleres. Fabra, ¿quién le pega? Izquierdos, sí, discute con Fabra y el colombiano reacciona
porque le dice, dale, marca algo así, y el colombiano molesto le agarra de la cara y como que le pega por un costado. Esa vez de General Díaz eran Ángel Vera y Gustavo Toranzo. Se tomaron y no había VAR. Expulsados. No había VAR. No, por eso digo, acá tampoco VAR en la Argentina. No había VAR y el árbitro estaba atento porque justo se venía un tiro de esquina a favor de Talleres, o sea, no estaba atento a la discusión. No se percató el árbitro. No se percató. Acá en el fútbol paraguayo también una vez pasó Guaraní Sol de América, Jorge Paredes y Juan Alberto Acosta. Se tomaron a golpes y los dos expulsados en Villa Lisa, dos jugadores de Guaraní, compañeros en aquel momento. ¿Cómo vamos redondeando? Tenemos porcentaje, tenemos fútbol y doble programación. ¿Qué más hablamos? Enseguida tenemos a Chiqui Arce y a Gustavo Costas. Entonces, ¿qué más decimos del partido? Esto tranquiliza las aguas en Guaraní, como jugó ayer. Y un poco de tranquilidad desde lo futbolístico, por lo menos. Sí, pero mirando la tabla sigue complicado por la lucha por el título, sobre todo, porque es lo que apuntaba Guaraní en el principio de la temporada. Le dábamos allí como uno de los candidatos y el rendimiento futbolístico no está acorde a ese título que muchos, y me incluyo, pero jugando con él se pudo haber cambiado. Sí, y lo decía recién también. Es que jugando con 11 el partido estaba más equilibrado, o sea, Cerro todavía no pudo imponer su dominio estando 11 contra 11 por lo menos. Después comienza a cambiar la historia. Yo no sé si le iba a alcanzar para ganarle a Cerro 11 contra 11, pero más partido, un empate podía haber sacado, porque tampoco, estando 11 contra 11, lo dominó a Cerro. No, pero el Cerro no lo dominó Guaraní tampoco. Por eso hablo más del empate, era mucho más balanceado ahí el partido. Sí. Bueno, y la lesión de... Mira lo que dijo Ricardo. Boselli, ¿qué quiere hacer? Y tiene razón Ricardo, cuando lo escuchamos bien, cuando dice Ricardo, como que quería definir para demostrar toda su calidad, no solamente de definidor, sino demostrar calidad técnica, cómo se deja al rival en camino. ¿Qué pasó ahí con Boselli? Y no le da, me parece, el físico hoy por hoy para intentar lo que él intentó. Era más para definir de primera, no alargar mucho la pelota, porque al picar largo le dio oportunidad al arquero en la primera. Creyó que iba a tener la potencia necesaria para sacarse al arquero y definir, pero ya no le dio. Y en la segunda... ¿Por qué Alfredo Mendoza hizo eso? No, yo creo que físicamente no está a la altura de lo que la mente le da como información. La mente te da la información. Su abogado defensor. ¿Cómo? Disculpame, parece su abogado defensor. No soy abogado, primero no te dan, Alfredo, no te molestes. No me molesto porque abogado no soy. La pregunta que le hago. Claro, sí. Ese quiso demostrar con una exuberancia única. No, Alfredo dice que la mente le pide una cosa y el físico otra. Agarró velocidad y por eso quedó. Por eso. Y en la segunda él le dribló bien al arquero. Pero no lo vio al defensa. Exactamente. No lo ve, él no sabe que el central está. Pero esa sí podía definir de primera. Ya tenía. No todos los goles tienen que ser golazos. No, pero yo no creo que él quiera imponer una calidad que la tiene, de verdad. La tiene. Pero yo no creo que él diga voy a driblar para que el gol sea más espectacular. Alfredo, exceso de confianza es lo que te quiero decir. Pues podría ser, por eso te digo que el físico le dice una cosa y su mente le ordena otra cosa. Hay veces que pasan esas cosas. Bueno, ese caso de Boselli, ayer habló mucho Ricardo en las dos jugadas, ¿verdad, Ricardo? Sí, porque me sorprendió de Boselli que no haya definido de primera, en la segunda principalmente. Para mí tenía espacio para definir de primera. Bueno, vamos a ir a Gustavo Costa, a Chiqui Arce, Muñoz. Dice la foto, que Mundo Cerro, ¿verdad? Todo cerro. Rodrigo Muñoz amaneció con dolor en la rodilla y está descansando bajo seguimiento médico. Y hoy se dará la resonancia magnética para conocer el diagnóstico, dice el informe de Rodrigo Muñoz. Sí, anunciaba ayer eso Francisco Arce, que el golpe fue fuerte en la rodilla y que tienen que descartar alguna cuestión ósea, por eso se va a hacer estudios hoy, pero que al menos como lo vio en vestuario al terminar el partido, pareciera ser menos grave de lo que se pensaba en cancha. Igual hay que esperar el Lo bueno resultado. Que Cerro no tiene partido el fin de semana. Tiene 2 semanas para recuperar. Semana más de descanso allí. Y el otro punto que aclaraba bien ayer Arce, la lesión de Alberto Espínola, porque en principio a mí me daba la sensación a la distancia que resintió la misma que tuvo en Itagua, y decía Arce que no es en la misma zona que la vez pasada. Así que es otra lesión muscular otra vez.
en otra zona para Alberto. La pierna Espino. izquierda sí, eso sí. Sí, La pierna izquierda. pero en otra zona específica. Niño, quiere decir que solamente hay un partido que viene, el de Libertad Guaraní. Así mismo, el 28 un solo juego, el de Libertad Guaraní. Hoy 2 partidos, Guaireña Sol de América 18-15 y a las 20:30 Libertad Deportivo Luqueño. Los demás, por decir así, tendrán jornada libre. Más de uno a recuperar a sus planteles, salvo en el caso de Libertad y Guaraní que se enfrentan el domingo 28. ¿Mide River para el futuro de Olimpia o esto le cae bien en su momento, Ricardo, a Olimpia? Es decir, aunque haya jugado y haya aplicado Quique en la Indaila, hacer 5 goles, tiene una nueva motivación Olimpia, cómo jugó el partido, ¿no? Claro, a Orteman le viene muy bien ganar, trabajar con esa alegría que te da la victoria, recuperar jugadores, tener un tiempo de 15 días para el próximo partido, le cayó bastante bien realmente. Ahora, lo de Cerro, que le ganó a Guaraní, dificilísimo, consciente Chiqui, no fue un partido más. No, fue un partido con un rival directo y también le da la tranquilidad. Sí, dominó el partido. Dominó. Cerro tuvo a control, él manejó el tiempo, el espacio, la templanza. Quiero centrar también en lo que dice Ricardo, le ganó a un rival directo y sí. Fíjense que ahora Libertad saca los puntos que saca o la posibilidad de sacar los puntos que tiene porque ganó los partidos a los rivales directos. Sí. También a los otros, obviamente, sí. Pero el puntaje que saca finalmente, la ventaja que saca es con relación a eso, a ganar la Olimpia en la primera y ganar la Cerro Porteño también. Sí. Entonces allí está esa diferencia con el resto. Por eso que es importante siempre el tema de los rivales directos y ayer me parece que se sacó de encima un rival incómodo que le va a ser incómodo y que seguramente le va a restar puntos también al resto del lote de candidatos. Sí, porque Guaraní sabe que se le está perdiendo, o sea, está perdiendo la posibilidad de campeonato y en el acumulativo. Pero Guaraní está en otra ahora actualmente, yo creo. También, Ricardo, sí, tiene de recuperar su identidad. Tiene que meterse en el torneo de vuelta, sí. No tiene la excusa de la Copa. Si hacemos un paralelismo, Guaraní está en la misma situación que Cerro estuvo en la apertura antes del parate de la pandemia con relación a los puntos y a la situación un poco incierta. Más o menos. Tiene que hacer una campaña similar a la que hizo Cerro en la apertura. Y sí. Por ahí va la cosa, ¿eh? Yo no lo veo. Hoy por hoy no lo veo a Guaraní campeón. No, hoy imposible, o sea, muy difícil. No, pero ni recuperándose contra Libertad, pero no veo lejos del... Mira que no le va a bastar solamente recuperarse contra Libertad, por eso decía, tiene que hacer una campaña como la que hizo Cerro. Lo tiene a Libertad, lo tiene a Cerro, lo tiene a Nacional, lo tiene a Olimpia. Tiene mucho por encima. Pero el paralelismo que traza me parece acertado desde el punto de vista de la comparación, que en aquella apertura nadie daba como posibilidad. Terminó la primera rueda y Cerro estaba... Cuando terminó todo, cuando se para, estaba muy distante, tenía muchos equipos por encima y ganó y después terminó siendo campeón incluso una fecha antes. Y convenció. ¿Y Cerro cuántos partidos seguidos viene ganando ahora? 3. El tercero, River 2 de octubre y ayer ante Guaraní. Bueno, fíjate en la cima. Con Olimpia esperando lo que vaya a ocurrir hoy enseguida el porcentaje. Ya volvemos. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bugado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Viví la experiencia en tiendas Montana. Líneas de pinturas para todos los bolsillos. Te esperamos en nuestras 9 tiendas a nivel país. Pinturas Montana, tecnología del color. Álamos, porque si vienes Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Entérate de todo lo que tenemos para equipar tu casa y empresa en ciopar.com.py. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petirosi al lado del Club General Díaz. Seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. En la vida real sabemos que no todo sale como lo espera y todos estamos al tanto de las clásicas excusas referente a la corta duración. Me dejé llevar, es la primera vez que me pasa, no más excusas. Usa Control Retara, sé que la magia dura más. Control Feel by Feel. En instante chequear si Costa. La hierba no se le niega a nadie, la guampa sí, yerba mate Rubillá. Conoce nuestras variedades Pantanal, Nativa, Relajante, Chía, yerba mate y Rubillá. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijoyana, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Leopard te invita a su gran feria Outlet de motocicletas los días 27 y 28 de marzo de 8 a 17 horas en la fábrica
fábrica central de Rainpex Leopard. Para más información, comunicate al 0985-490168 o al 0983-874626. Leopard, la mejor moto del país. Chiqui Arce Costa. Arrancamos la conferencia del director técnico de Cerro Porteño, Francisco Chiqui Arce. Profe, antes de arrancar, ¿qué balance hace de este encuentro ante Guaraní? Un gran triunfo, un partido difícil ante un rival difícil y supimos sacarlo. Yo creo que tuvimos paciencia cuando era necesario, forzamos el juego cuando era necesario también, creamos chances. Cuando más íbamos desperdiciando parecía que podría ocurrir lo que ocurrió. Al final lo repusimos y lo ganamos en gran forma, 3 puntos muy importantes para el futuro. Durante el segundo tiempo se tenía una posesión. La sensación era de relajo. El equipo parecía conforme con el 1-0. ¿Notó lo mismo? ¿A qué se debió el caso de que lo haya notado? No noté, no estoy de acuerdo. Vi otra cosa totalmente diferente. Vi un adversario que se esforzó el doble para poder igualar el hombre menos. No nos crearon. Nosotros sí insistimos. No es fácil desde adentro jugar igual con un hombre menos, pero con gente con un orden muy importante y con mucha agresividad, como son los equipos de Gustavo. No vi tal cosa. ¿Por qué se decidió que vuelva Enzo Jiménez de titular y cómo lo vio luego del pequeño microciclo que tuvo? Lo vimos muy bien, mejorado, por eso lo incluimos de vuelta en el equipo titular. ¿Por qué la decisión del ingreso de González y no de Marcos Cáceres luego de la lesión de Alberto Espínola? Porque necesitábamos forzar más el juego, tener más agresividad, era una alternativa, por eso calentaron los dos. Al final nos decidimos por Mateo y que Enzo también, por más de que sea improvisado, no esté muy acostumbrado a jugar en la posición, lo sabe hacer y lo hizo muy bien durante todo el tiempo que estuvo ahí. ¿Qué reporte inicial tiene de la situación de Espínola? También respecto a Muñoz. Beto, según comenté yo con él ahí, después al terminar el partido, sintió de vuelta en otro sector de la pierna, una contractura que seguramente mañana o pasado se evaluará con algún examen a ver si reviste gravedad o no, si tiene lesión o no. Y lo de Popi, esperemos que no sea de gravedad. Pregunté si fue la rodilla, me dijeron que hay que revisar una cuestión ósea para descartar algo, pero pareciera ser que no fue tan grave. Cerro marcha bien con los toques y dinámica, pero en toda la noche sufrió con las pelotas aéreas. ¿Qué siente que le pasa a la defensa? Me acuerdo que una sola en el segundo tiempo, toda la noche, me parece una exageración porque no vi tal cual, o sea, respeto la opinión, pero vi una que en el segundo tiempo nos ganaron y Popi sacó, ¿no? Si se revisan las estadísticas, va a ser el equipo que menos goles ha recibido de pelota parada desde que estamos nosotros. Enzo como lateral tuvo mucho más campo para el recorrido y por ese lado Cerro llegó en varias ocasiones. ¿Fue ese el punto para el cambio de Mateus y que no haya ingresado Marcos, que siempre fue el reemplazante de Beto? Desde su posición, ¿cómo vio la jugada para el empate de Guaraní? ¿Hubo errores compartidos o piensa que fue individual? Sí, él sabe que yo no evalúo públicamente errores individuales, pero más vale, normalmente cuando el rival convierte ocurren errores. Y lo que más nos preocupó ahí fue cómo Popi cayó y la lesión que pensábamos que podría ser grave. La primera pregunta creo que ya la respondí, ¿no? Cerro lo sufrió porque Boselli tuvo 2 y no invocó. ¿Y qué nos puede decir sobre Oscar Ruiz, quien al parecer estaba como para ser transferido y finalmente se queda? Sobre Oscar Ruiz, y que todavía hasta ayer estaban, creo que negociando, viendo la posibilidad de que eso se concrete, pero hasta ahora, al menos seguramente porque pensando en el partido nuestro, a mí al menos no me dijeron más nada. Imagino que ahora, después del partido, mañana se tendrá una respuesta en relación a eso. Gracias, profe. Gracias. Arrancamos la conferencia de prensa del director técnico de Guaraní, Gustavo Costas. Profe, antes de ir a las consultas, ¿qué balance hace de este partido? Y uno se va caliente por el resultado, pero a los 20 minutos nos echaban uno y ya se hizo difícil, pero la verdad estoy más que contento con los jugadores. Hicieron un gran partido, no merecíamos irnos
me parece sin nada. Pudimos controlarlos bien. Es más, un segundo tiempo donde ellos tuvieron una muy clara, pero después lo controlábamos muy bien el partido. Y bueno, empatamos y después, desgraciadamente, nos hacen el segundo gol y bueno, ya no nos quedó tiempo. Pero ahora que me voy contento por cómo venimos, vamos el jueves, dormimos en el avión todo el día y después hicieron un gran partido y te repito, jugando con 10 hombres de los primeros 20 minutos contra un gran equipo como es Cerro. Después de este resultado, ¿tiene una decisión sobre la continuidad del cuerpo técnico? Ya dije eso el otro día, así que no, ya lo dije el otro día eso. ¿Cómo está Servio? ¿Le reportó algo el médico? No, está bien, tuvo el corte ese golpe, no había quedado bien, pero él quiso seguir jugando y después anduvo muy bien. Pero en el primer tiempo tapó dos pelotas muy importantes. Mucho nerviosismo en el equipo. Van 6 partidos sin ganar. ¿Se siente con mucha fortaleza para seguir en el club? Yo no vi nerviosismo. El nerviosismo por el árbitro que saca del partido. No saca del partido. Es decir, vos jugás contra Olimpia, a los 20 minutos te echan a uno, que lo vio todo el mundo después que no era. Venías para Cerro, te echan a los 20 minutos otro. Y te saca del partido. Los árbitros te van sacando, nos van sacando del partido. Ahí, cobra lo mismo. A Gaspar lo volvió loco en el primer tiempo, a los 10 minutos ya, porque decía que hacía tiempo. Y después, cuando ellos van ganando, el arquero de ellos no le decía nada. Entonces te va sacando. El equipo hoy no se mostró nervioso para nada. Protestó porque a veces ves injusticias en la cancha que te saca del partido. Pero nerviosismo no hubo para nada. Se planteó muy bien. Lo que habíamos hablado se hizo. Después, con 10 hombres, le cerramos todos los caminos. Una entrega bárbara de todos, cosa que no nos pasaba antes, que capaz que nos hacían un gol, lo dije otro día, y nos volvíamos locos eso. Y hoy no, hoy mantuvimos, llegamos al empate, tuvimos jugadas para poder empatar antes, y con 10 hombres en una cancha y con un equipo que juega muy bien. Más allá de la derrota, ¿le deja conforme el rendimiento de su equipo y qué opinión le merece el trabajo de los árbitros? Me deja muy conforme. Es decir, claro que no estoy caliente, como dije al principio, por el resultado. No queremos perder y nosotros necesitamos salir de este momento lo más rápido posible. Pero me deja muy conforme este partido y lo que puso el equipo, la predisposición. Como te digo, terminó el partido el otro día en cancha mojada, embarrada, pues llovió todo el día también allá. Venir hoy acá y a los 20 minutos te echen uno y jugar con 10 hombres, dejaron todo en la cancha. No le puedo decir nada a los jugadores, no le puedo decir nada. Y los árbitros, es al pedo para que opine. ¿Para qué van a opinar si siempre pasa lo mismo? No van a tomar ninguna consideración. Así que ni quiero hablar. La expulsión cambió todo lo planeado en la semana para usted. ¿Por dónde cree que pasa este mal momento de Guaraní? Sí, claro, seguro, con 10 hombres tuvimos que modificar porque tuvimos que sacar uno de adelante, poner un defensor, pero te repito lo que te dije antes, ahí, en el momento que tenemos que recuperar la confianza, como le dije el otro día, cuando llegamos de Colombia, hay que recuperar la confianza lo más rápido posible, y ganar, eso es lo primordial. Para recuperar la confianza lo importante es ganar y salir lo más rápido posible de esto. Servio pidió públicamente luego del partido que se respete su contrato y continúe en el cargo. ¿Qué le genera esto? Yo sé que los jugadores, ellos seguro me apoyan y me bancan a muerte. Sé que estamos pasando mal y ellos que son los primeros que quieren salir para adelante. Hoy, como te repito una vez más, con 10 hombres en el momento parecíamos que teníamos más en nosotros que ellos. Entonces es una alegría y te reconforta. Gracias, profe. Gracias a usted. Estás en Monumental. Estás escuchando Fútbol a lo Grande. 25 años. Enseguida vamos al porcentaje que teníamos a chequearse Gustavo Costa y bueno, el disgusto total
de Costa con el arbitraje. Remontó partido anterior, digo, se refirió, ¿a qué partido se refirió? Contra... El último de la Copa y el torneo local igualmente, ante el Atlético Nacional y el anterior que había perdido. Luqueño. No, él se refirió al referato paraguayo. Del tema arbitraje se enfocó en el partido ante Olimpia, en para uno la expulsión de Maciel, aquella esa. Y la expulsión de ayer los en cancha Guaraní. Por eso, fuerte contra el arbitraje, ya volvemos. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21-011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Criterio Constructora concluye tus obras en el tiempo y calidad prometido. Si querés construir tu residencia, tu casa de verano, tu tinglado o lo que tengas en mente, comunícate con nosotros al WhatsApp 0986-817-954 o al correo info@criterio.com.py. Criterio Constructora construye confianza. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería, el aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Subillalam 751 Casi Covichec o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, los mejores precios con IO TV LED Smart de 32 pulgadas, más hermoso, contado 1.514.000 guaraníes. Compran io.com.py, envío gratis Asunción y Gran Asunción. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Solicita tu préstamo al toque de Visión Banco y cómprate eso que tanto querés y la primera cuota la pagas recién a los 90 días. Comunicate al 414-3030. En Visión Banco vos estás primero. Proba el nuevo ron Fortín Canela, ardiente y dulce, muy fácil de tomar. Se disfruta mejor solo, bien frío, pero su sabor picante y dulce es ideal para cócteles con frutas como la manzana o la piña. Nuevo ron Fortín Canela, una nueva forma de combinar. Sanitarios y cerámicas, hasta así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Subellana, pasos del viaducto de General Santos. Sanicera, proyectando juntos. En Super Espuma sabemos que un gran sumir es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de Despertar Albirrojo. Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Bueno, vamos con el porcentaje. Porcentaje. Guaireña Sol de América, el primer partido de la tarde. Niño? Guaireña Sol de América, 18-15 en el Parques del Guairá. Guaireña Sol de América. Guaireña Sol de América, ya volvemos. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos en locales de Casas Centrales, Sevilla, Casi Arreídos de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización en tapiti-info@tapiti.com.py. Tu nuevo espacio te espera, el Parque de San Francisco, Caguazú, de la Loteadora Inmobiliaria, sobre la ruta número 13, 10 minutos del centro de la ciudad. Zona residencial con luz eléctrica. Para más información, ingresa a nuestras redes como La Loteadora Inmobiliaria o llámanos al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, 60 años, creando espacios y consolidando familias. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. ¿Qué partido tenemos, niño? Guaireña Sol de América. Guaireña Sol de América, Pancho. 50-50. Empate, Jorge. 40-60. ¿Quién gana? Sol de América. Sol de América gana, Sí. Alfredo. 60-40. Gana Guaireña, Ricardo. 40-60. Gana Sol y vos, Víctor. 60-40. Gana Guaireña, ¿verdad? Así es. ¿Qué de peculiaridad tiene Sol? Hoy está último en el campeonato, pendiente de este partido. 12 de octubre tiene 6, River 6, último, Sol de América con 5, ya volvemos. Para que comprar se puede alquilar a Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández, Río de Babú, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles y electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casermino, Mendoza, Concepción, Estilo Hogar. Las auténticas toscanas son de Opisa, prácticas de rápida cocción están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional. Opisa, nutre de sabor a tu vida. Seguro que le conviene, seguros de Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, seguros de Chaco.
Sobre 8 partidos jugados, Sol tiene una sola victoria. La había ganado a 12 de octubre, ¿verdad? A 12 de octubre en Itagua, el único partido hasta aquí triunfo de Sol de América. Sí, último está Sol 5, River tiene 6, 12 de octubre 6. Depósito San Cristóbal, materiales de construcción en general. Casa Central de Sevillana 4195, casi La Victoria, kilómetro 4,5, teléfono 0982-118-116 y 021-613-130, Depósito San Cristóbal. Es el momento para preservar la familia. La casa es el mejor lugar para hacerlo, siempre con la mejor carne 100% chequeña, Chart Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizar. En Bancup sabemos que hoy más que nunca necesitas la tranquilidad de estar protegido vos y tu familia. Con nuestro seguro de vida tenés cobertura por pandemias y epidemias, con cuotas desde 10.000 guaraníes. Informate más llamando al 325-5000 o ingresar a la web de Bancup. Bancup, un banco para todos. Y que si Libertad gana, hoy va 18 y se le gana a Guaraní, va 21 y le va a sacar 5 de ventaja a Olimpia y Cerro, ¿verdad? Así mismo, falta el partido pendiente del fin de semana, el domingo a las 19 horas ante Guaraní Libertad. Por eso decía, gana 2 al hilo, 5 de ventaja, ya volvemos. La Agrícola Sala Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal, López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Ellopuy Quitadol. Los mejores lotamientos del país lo puedes conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindar las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy, Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasopera.com.py. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. En algún momento vamos al partido. ¿Quién es local? ¿Libertad? Libertad local. Libertad Luqueño. Bueno, ya vamos a ir en un instante con el porcentaje. Pechumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivos y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, deliciosamente natural. Llegó el momento de actualizar tu smartphone y llevarte el nuevo Galaxy S21 a precio increíble. Entrega tu smartphone actual de cualquier marca como parte de pago y cámbialo por un S21. Para más información, ingresa a shows.com.py y consulta por el programa Cámbialo por un S21. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. ¿Cuánto necesitas material para construcción? Recordá, Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas Casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Llegarán las ofertas del día. Farma. Hoy y mañana aprovecharás ofertas de cuidado personal hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Haz tu pedido en la web, en la app o llamando al delivery 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR. Dimo nos une, unite a Dimo. Y vamos, el partido Libertad Luqueño. Ponen una música de Libertad, no me gusta, Vito. Y para las cámaras vamos a hacer porcentaje. Salvo que al niño le deja emocionalmente algo va a pasar en su mente. Parece que le vino algo. Arrancamos, Víctor Villalba, Libertad Luqueño. 50-50. 50-50. Empate, che. Ricardo. 60-40. Gana Libertad. Alfredo. 60-40. Gana Libertad. Niño Jorge. 60-40. Gana Libertad. Pancho. 60-40. ¿Y por qué diste empate, Víctor? Lo veo bien a Luqueño en este último tramo del campeonato, y un detalle que estamos olvidando o no lo mencionamos, porque así como hacemos los cálculos con Libertad y con otros equipos, Luqueño si hoy gana también es puntero, alcanza la línea de 16 que tienen Olimpia y Cerro Porteño. Y de Libertad, ¿por qué diría que esta vez no le doy el voto de confianza? La última versión en Copa Libertadores es cierto, es otro torneo, pero me parece que no controló el partido como debería y casi fue sorprendido por el elenco ecuatoriano. Por eso es que voy por el empate. ¿Por qué le da victoria a Libertad, Pancho? Parece que porque sabe la importancia de este partido, de que está la punta allí, la posibilidad de ir cortándose un poquito y sacar distancia. Algunos
cambios también que se dan, rotaciones de Garnero buscando lo que puede ser buscar el triunfo, y porque la jerarquía que tiene ya de antemano frente también al rival que juega, hay que decir, pero tiene más plantel Libertad. Y vos, niño. Coincido con Pancho, no será fácil. Hace 4 partidos que no pierde Luqueño, algo que la verdad viene muy bien. A diferencia de Luqueño, es mejor dicho de Libertad, que en sus últimos 4 partidos 2 derrotas, 2 empates allí. Pero la localía y tenerlo hoy bien a Sebastián Ferreira, Tacuara, me parece fundamental. Si bien la baja de Baireiro es importante también sobre el sector derecho, tiene plantel con qué, pero va a ser mínima la ventaja. Para mí un 1-0. ¿Se impone la plantilla, Alfredo? Sí, señor. Es por eso que le apuesto a Libertad. ¿Y vos? Por funcionamiento en determinado momento también. Perfecto. ¿Y vos, Ricardo? Sí, para mí tiene mucho más Libertad, más plantel, más recambio, y sabe que no puede más desaprovechar dentro del torneo. Bueno, en la mesa, todos a Libertad menos Víctor, que dio empate. Ya volvemos. Con CNT, una Toyota Hilux en el grandioso, 1.200 millones en el Pozo Poderoso y Silencio sin Volkswagen Saveiro doble cabina y una Chevrolet Tracker 0 kilómetro. Animate a soñar, pedí CNT, 1.850 millones en premios Cheporemoy. Entra a la cancha en la nueva Cheddar Bun de Mostaza con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Hace tu pedido a través del link app.mostaza.org y mete un golazo de media cancha tu día. Seguimos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostaza_PY. En Universidad La Paz estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 061-574-42 en el kilómetro 5,5, a media cuadra del viaducto Ciudad del Este. Tu mejor futuro está en La Paz. Seguimos en redes sociales, Universidad La Paz. ¿Qué pasa con Sol? ¿Qué ocurre con Sol? Si hoy llega a perder, queda último, ¿eh? Sí, último. Los últimos 4 partidos, hace 4 juegos que no gana igualmente en el campeonato Sol de América, y hace tiempo que Sol no está en esta situación. Mucho en privado históricamente me decía cuidado con Florentín. Sí, en el sentido de que cuidado con Florentín, me decía recién en privado, Pancho. Sí, pero en el sentido de sí, Pancho, ¿por qué decía en privado? En el sentido de que se le va bien a Pancho, se le va acabando el crédito, digo, porque a ver, son 4 partidos que no gana, el equipo tampoco muestra mejoría, hay errores puntuales en zonas delicadas del esquema de Florentín, no encuentra, es cierto, se puede decir que no está Osvaldito y que era una pieza importante, se puede decir que Casal también era parte del elemento fundamental para la salida de Sol América y fueron 2 bajas, pero uno tiene que tener la muñeca necesaria también, me parece, como entrenador para ir encontrando esas soluciones a esos puestos que uno necesita, y hasta aquí no despega. Pancho, señor, si llega a ganar Guaireña va a 18. Sí, queda como puntero. Entonces queda, dijo Víctor, si gana el Luqueño le empata Olimpia y Cerro. Sí. Hoy gana Guaireña y es único puntero del campeonato pendiente al segundo juego. Así el de Libertad Luqueño. Exactamente. Sí, y también pueden quedar 2 punteros, porque si gana Guaireña, gana Libertad, los 2 quedarían arriba con 18 unidades cada uno. Pero sensacional lo de Guaireña si llegase a ganar hoy. No digo que gane, no es expresión de deseo, es el campeonato y lo que le depara. Pueden quedar 4 punteros también. En sus últimos 5 partidos, 4 victorias y solo un empate en las últimas 2 presentaciones de Guaireña. Hasta aquí 4 triunfos y 3 empates encima a Guaireña. 15 y Claudio Duarte no habla mal día del partido, no habla luego. Normalmente habla. Ahora vamos a ver hoy si el no va a estar en la banca él. Sí. Va a estar su porque le echaron. Podemos hablar con Luis. Nervigenol Plus es un potente, vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembrucia, del Oeste, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro telemático. Guapo Agriculture, la bota ideal para todas tus jornadas con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte, encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí Impaco. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial, escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bmayflores.com. Regala amor, regala Bmay Flores. Llega a ganar Guaireña Sol y es único puntero del campeonato.
Semana Santa, vivila en casa con Tupi. Hasta el miércoles 31, elegí tu combo ideal. Tatacuá, hornos, microondas, juegos de ollas, cafeteras y muchísimo más. Te esperamos en Boyana, esquina Músicos del Chaco. De lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupi. Claro, perdón, saludo a la gente de Tupi. Después juega Libertad, y eso sí, pero antes del partido quedará como único puntero. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Si tienes antojo de un buen almuerzo todos los días, de Mi Mamá Comedor, las comidas caseras más sabrosas a un excelente precio, incluyendo el delivery. Haz tu pedido al 0981-376-388. Seguinos en Instagram como Comedor Mamá. Cuídala tu vehículo. La pregunta es esta: ¿quién es el único equipo que no empató un solo partido? Rápido, Víctor. Aplazado. Ricardo. Libertad. Aplazado, Libertad. Brillante. Libertad no empató un solo partido. Ya volvemos. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria, desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000. Caja Mutual. En Espino Tu Centro encontrarás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo, con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, esquina Libertad. Síguenos en Facebook, Instagram como Espino Tu Centro y @ Tu Centro Spin-Mariscal. Teléfono 0986-252-555. Spin Autocentro. Arranca con todo con Kenton. Tu compañera Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo y llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escribirnos al WhatsApp 0976-101010. Unite a la mayoría, elegí Kenton Chacomar, respaldo total. Vamos con esta pregunta a la mesa. ¿Cuáles son los tres únicos equipos que ganaron 5 partidos, Pancho? Aplazado, Jorge. Cerro, Libertad, Nacional. Y ¿Quién me dijo Nacional? Yo dije. Aplazado, Pancho, Olimpia, Cerro, Libertad, los tres tienen 5 partidos ganados. Cummins es la mejor elección para tu proyecto y que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51 o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos, estándar, VIP y superior. Te garantizan más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Bueno, vamos con esto. Similitud Olimpia Cerro, aparte del puntaje 16, los dos, ¿cuál? Las derrotas, 3. No, tranquilo, los dos tienen 10 goles en contra. A Olimpia le hicieron 10 y a Cerro 10. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Splitock Extense, con poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos, funciona y clean que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío menos tiempo. Splitock Extense, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Tienes un giro que enviar o recibir, la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias Nuestra Señora de la Asunción. Máster Agente o hacer un en Paraguay. Escríbenos al WhatsApp 021-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. ¿Qué de peculiar tiene lo de Guaireña aparte del puntaje? Dale, Víctor. No. Aplazado, Ricardo. No sé. Aplazado, Alfredo. No sé. Aplazado, Niño. Que ganó siempre de local. Aplazado, vos, Pancho. No. Único equipo que cayó una sola vez en el campeonato Guaireña. Tiene un solo partido perdido. Descubrí Flow y convertite en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedilo ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Roque, Santa Cruz y Tacuara Cardoso, dos voladores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vita Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, lácteo de los mejores, la salud de cada día. ¿El equipo más goleado cuál es? La diferencia de gol, perdón. Sí, el que tiene más goles en contra es 12. Aplazado, River. Diferencia mayor, ¿quién es? En el menos. River, contigo, Luis.
Farmacias Catedral, digas a vos que la tengas, te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000. Escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Ahorra hasta un 40% más en energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Speed. Refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Split Inverter. Speed a gusto, vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña ICA. El mundo cambió. Sé un hombre que el mundo necesita. Luomo presenta su nueva colección Fall Winter 2021 para conocer más, buscanos en las redes como @luomopy. Un detalle que no es menor, de Guaraní para abajo, todos tienen menos. Guaraní tiene -2, 12 de octubre -10, River -11 y Sol de América -4. Luqueño tiene 1 a favor. Carga la calidad certificada de Barcos y Rodados, porque todas sus naftas cuentan con un control y certificación internacional, además de un laboratorio móvil que recorre las estaciones controlando la calidad y cantidad de todos sus combustibles. Carga un combustible con calidad certificada, carga en Barcos y Rodados. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo ICA. ¿Cuáles son los bocaditos más ricos que los muchachos saborean de noche, Jorge? Comedor Mamama, señor, de Comedor Mamama. Saluda a Clive y a la señora Perla, que siempre están en sintonía. La señora Perla, viuda de Schumuller, allí, de Comedor Mamama. Brillante, 1344. En la Paraguaya Inmobiliaria SEA te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y posición inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria SEA. Llegó el yogur con cereales en La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. Dice Cliver, hoy estaremos más temprano. Saludos a la mesa. Brillante y sonríe. Claro, la fotito, esa es la carcajada. Cliver de los productos, niño, de mi mamá. Brillante, ya volvemos. Repelentes base, protección para toda tu familia. Repele especialmente al mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya. No manchan ni resisten la transpiración en sus presentaciones aerosol, líquido y crema. Cuídate del dengue con los repelentes base. Regala un cheque de regalo del Shopping Mariscal, porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales del centro comercial eligiendo a su gusto. Puedes adquirirlo en el Club M o ingresando a shoppingmariscal.com.py. Panal tiene una variedad enorme de seguros de los que puedes elegir y te puedo garantizar que estás cubierto estés donde estés. Panal Seguros, sentí la confianza. En Erimark, con tu tarjeta Itaú, tenés 20% de ahorro en todos los accesorios para tu vehículo, menos en audio con 10%, hasta en 6 cuotas sin intereses durante marzo y hasta el 10 de abril. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Claro, dice Clider que no le toca a Alfredo, porque Alfredo está al mediodía en los domingos. Por eso Clider no está en las programaciones de las transmisiones. No sabe lo que se pierde si es que no probó Alfredo Mendoza. Ya volvemos. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega de local y sumate al equipo. Carga Supra 95 Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zaporán, Fracol 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino Hernaderos, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Comenzamos, técnico de Rubén Yo para la intermedia. ¿Quién es, Víctor? El técnico de Rubio Ñu es... Cachi Ferreira. Casado contigo, Luis. Las mejores ofertas siempre encontrarás en Supermercados Gran Vía, orgulloso de ser paraguayos. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y chao resaca. Los mejores electrodomésticos están en Electroban. Cocina Atlas Mónaco de 4 hornallas en cuotas de tan solo 73.000 guaraníes. Escribinos al 0982 60 2020. Electroban, mejorando tu calidad de vida. No mires nada vos, Pancho, porque te reviento, ¿eh? No vayas a mirar lo que estás haciendo. Eso no se hace, ¿eh? Y abrió su computadorita y... No, ya me di cuenta. Yo estoy en mi casa, la pero... La página de la estadística también está abierta. Todas las estadísticas. Técnico de General Día, niño. Ferreira. Asado contigo, Luis. En Toyota Ocean nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este, los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos, cebollas de oro y planta para mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Alejandro da Silva, técnico de Rubio Ñu. Víctor Ferreira, técnico General Díez. General Díaz. Alfredo, técnico de Resistencia. ¿Quién es? No, ni idea, Arturo. Ni Aplazado, Carlos Recalde, ya volvemos.
Mentovic, crema la eficacia contra los dolores musculares y articulares. También para tu seguro y calambres del deportista que nunca se rinde. Mentovic, crema es un producto del laboratorio Sindufar, CISA. La Unisal y la APF te dan esta gran oportunidad. Estudia licenciatura en Administración, Dirección y Gestión Deportiva con titulación intermedia en Dirección Técnica en Fútbol de Campo. Inicios de clase el 10 de mayo hasta el 10 de abril con 60% de descuento en la matrícula. Cupos limitados. Más info en unisal.edu.py o llámanos a los números 0994-319-160 y 0994-319-034. Ricardo, técnico de Tacuarí, ¿quién es? No sé, Arturo. Ah, la puta. Hugo Vivero, ya volvemos. Venía con los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Vivir la experiencia en Tiendas Montana. Líneas de pintura para todos los bolsillos. Te esperamos en nuestras 9 tiendas a nivel país. Pinturas Montana, tecnología del color. Técnico de Fuenzo Chegro, Pancho. Jorge Núñez. Brillante. Técnico de Isteño, Jorge Niño. José Arrúa. ¿Vos qué estás viendo? ¿Por qué hace eso? Yo dije hace rato Ferreira, señor. Ah, bueno, técnico de Independiente. Ahí sí ya me perdí. Pablo Caballero. FBC, ¿dónde es? Pablo Caballero. Independiente de Campo Grande. Independiente de Campo Grande, ¿cierto? Ah, FB, Fútbol Club de Campo Grande. Técnico Fernando de la Mora, Ricardo. Hernán Acuña, el sabio del fútbol. Técnico de San Lorenzo, Alfredo. Mingo Salceo. Bandeja, Alfredo. Mingo Salceo. Álamos, porque es Vinos Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. Entérate de todo lo que tenemos para equipar tu casa y empresa en ciopar.com.py. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petirosi al lado del Club General Díaz. Seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. Técnico de 2 de mayo, rápido, Víctor. Aplazado Ariel Galeano. En la vida real sabemos que no todo sale como los peritos. Estamos al tanto de las clásicas excusas referentes a corta duración. Me dejé llevar, es la primera vez que me pasa. No más excusas. Usa Control Retera, sé que la magia dure más. Control, Feel My Film. Dale uno a, ¿cómo se llama ese que le da Angelito? Si le llega a mirar Pancho. Jorge, vos que está a su lado. Técnico chinidense, Pancho. No. Gavino Román. La hierba no se le niega a nadie. La Guampasí, Yerba Mate Ubillá. Conocer otras variedades. Pantanal nativa, relajante, che, Yerba Mate Ubillá. Con el sol seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con sus asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000. El Sol Seguros. Técnico de Emiliano Niño. Que andúa aplazado Humberto García. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Ligeyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Leopard te invita a su gran feria outlet de motocicletas los días 27 y 28 de marzo de 8 a 17 horas en la fábrica central de Rainpex Leopard. Para más información comunicate al 0985-490168. Leopard, la mejor moto del país. Ricardo, técnico de Guaraní del Trinidad. Cristóbal Cubilla. Cubilla, sí. Brillante, técnico de la intermedia. General Caballero de Juan León Mallorquín, Alfredo. No, ni idea. ¿Y vos, niño? Robert Gauto. ¿No? Humberto Velar. Existe un lugar donde se descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Si querés construir, Criterio Constructora. Nos avala nuestro trabajo honesto y comprometido con cada cliente. Estamos en Facebook como Criterio Constructora. Criterio Constructora construye confianza. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Técnico del 3 de febrero de Presidente Franco, ¿verdad? No, Ciudad del Este. Ciudad del Este. Ciudad del Este, dale, niño. No recuerdo, señor, no recuerdo. No, es que no recordás, no sabes. Lorenzo Cabaña. Fleming Sistema Prepago y su familia ofrecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillana 1751 Casa Covillac o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Técnico de Capiatá, Ángel Martínez. Técnico de Santaní, Víctor. Robert Gauto. Muy bien, ahí te recuperaste. ¿Y técnico de actividad, Ricardo? ¿Técnico de quién? De actividad. Marquito Duré. Sí, señor, seguimos, Luis. Los mejores precios con IO celular Huawei i9S 128 GB, contado en 1.877.000 guaraníes. Compran io.com.py. Llegó Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco para que manejes tu dinero más fácil, seguro, cómodo y rápido. Solo ingresa a la app Visión Banco, seguí los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital.
13:52. Proba el nuevo ron Fortín Canela ardiente y dulce, muy fácil de tomar. Se disfruta mejor solo, bien frío, pero su sabor picante y dulce es ideal para cócteles con frutas como la manzana o la piña. Nuevo ron Fortín Canela, una nueva forma de combinar. Sanitarios y cerámicas SACI se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Cepillana Pasos del viaducto de General Santos. Cenicero, proyectando juntos. En Super Espuma sabemos que un gran subir es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar alberrojo. Super Espuma. Qué actitud que no la compartimos. Ocurre que ahora se llama silencio guaireña. No puedo hablar, amigo, dice Troadio Duarte. Tampoco contesta Luis Cáceres. ¿Y qué culpa tiene la prensa que haya perdido Guaireña el partido? Ante todo, sí. Ahora no. Ya volvemos. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustible. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales. Casas Centrales, Subillana, Casi Ríos de Mayo, Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Tapiti SRL garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización en tapeti-info@tapeti.com.py. ¿Qué pudo haber pasado para que cambie radicalmente la posición de las entrevistas presidente técnico? Habría que preguntar a Guaireña si también prohíben a los jugadores. Proyecta tu futuro comprando en Lote en Capitán Miranda. Preparamos un espacio pensado en vos y tu familia sobre la ruta número 6 y 8 kilómetros de la ciudad de Encarnación. Residencial Utoronó en cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 443-600. La loteadora inmobiliaria, 60 años, grandes espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández, Río de Abú, rentamac.com.py. 13:54. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casermín, Mendoza, Concepción, Estilo Hogar. Las auténticas toscanas son de pizza, prácticas de rápida cocción, están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional Upisa nutrida sabor a tu vida. Seguro que la comida seguros Chaco. Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. No, yo no voy a hablar de otros equipos. Directamente a Guaireña charlábamos, hablábamos, intercambiamos opinión y ahora silencio total. Depósito San Cristóbal, materiales de construcción en general. Nueva sucursal San Lorenzo, Ñambú, Manuel Tijerero, exparada de la línea 45, teléfono 0984-100-326. Depósito San Cristóbal. Es el momento para preservar la familia. La casa es el mejor lugar para hacerlo, siempre con la mejor carne 100% chequeña, Charty Beef. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizar. Camino tomando esa posición 12 de octubre. En Bancop sabemos que hoy más que nunca necesitas la tranquilidad de estar protegido vos y tu familia. Con nuestro seguro de vida tenés cobertura por pandemias y epidemias, con cuotas desde 10.000 guaraníes. Informate más llamando al 325-5000 o ingresar a la web de Bancop. Bancop, un banco para todos, Arturo. Correcto, Iván Ramírez Valeiro no juega, no hizo baja en Libertad, ¿eh? Sí, Iván Ramírez por una decisión técnica de Garnero, algo que llama mucho la atención porque venía jugando bastante bien, venía rindiendo alto. Pero lo de Vareiro es por una cuestión muscular. En la práctica de ayer tuvo sintió en parte interna, me dice, sí, una cuestión muscular, por eso no va a estar. ¿Y por qué no habla Guaireña en la parte final? ¿Qué pasó ahí? Yo creo que lo de hoy es porque es día de partido. Imagino que pasa por allí. No te imagines. Disculpame, Víctor. Yo creo que hablaban día de partido, ¿eh? Sí, incluso a qué hora eran, ya salimos, ya estamos, o miento, Ricardo. Sí, así era. No, ya estamos en la capital. Hola, Luis, ¿cómo te va? No, yo estoy en capital, vienen los muchachos. Hablo en términos generales, Víctor, ¿eh? Y sí, es raro porque otros días atendieron, pero quizás tratando de entender. Ojalá mañana tengamos suerte el día después del partido, porque ahí sí sería algo raro. Bueno, sí. Por eso pregunto, porque antes era así, ya vamos. ¿Cuántas veces hablamos con Troadio Duarte? Y le pregunto a la mesa, estando incluso en el bus, ¿verdad? Sí, llegamos a hablar. No, por eso digo, no quiero pensar mal, pero no me parece, o por lo menos que digan un comunicado, que nos digan, o si no quieren hablar con nosotros que lo digan, pero se respeta, pero no se comparte. No me parece muy razonable, después de haber hablado tanto, tampoco eran elogios inmerecidos, porque los elogios eran bien merecidos para Guaireña, ¿verdad? Sí, definitivamente sí. Hay que elogiar lo que está haciendo Guaireña. Pero va a hablar. Pero qué pena que no podemos, cómo está, cómo viene, cómo anda. Y bueno, así es la vida. Así uno trata de entender, pero no.
¿Por qué no hablan? No puedo hablar, no quiero hablar. Mejor entonces nos llamamos más, nomás ya. Y está. No va a cambiar la opinión con relación al rendimiento Guaireña. Debemos separar. Pero esa es una posición, bueno, está bien. Es independientemente a lo que nosotros podamos hacer o decir, es la posición de Guaireña. Y no era ahora, compañero. A mí que creo que nos vienen hablando después de la caída ante River, ¿verdad? Arturo, el sábado habló el presidente. Sí, habló el presidente, habló Jorge Mendoza también con nosotros después de jugar Sudamericana. Sí. Entonces me tengo que rectificar. Ayer y hoy, ayer lo buscamos a Trodio Duarte, pero yo entiendo que también estaban en horario de entrenamiento a la hora de la sobremesa y hoy lastimosamente no pudimos hablar. Bueno, pero me voy a rectificar si así, y ojalá yo esté equivocado. Ojalá esté equivocado y con Guaireña vuelva toda la normalidad. Nos estamos yendo, gracias a los compañeros, ya llegamos alta. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. ¿Qué es el fútbol? Es una locura. Y si no la entendés, voy a tratar de explicarte. El fútbol es simple y eso lo hace tan hermoso. Es un grupo de amigos que se convierten en un equipo. Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio o entre dos, con un arquito improvisado, en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritas un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor, es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental.